no es obligatorio, al revés, es perjudicial realizar cada sesión de estiramientos antes del deporte en cuestión y después del deporte. O sea, la mayoría de mis pacientes a diario me dicen estaba mucho mejor antes que después de la cirugía. Se sigue creyendo que el ejercicio desgasta. Antiguamente se pensaba que nuestro cerebro era neuroplástico hasta los 20, que el cerebro es neuroplástico durante toda la vida. Yo quiero que me hagan lo del vídeo de TikTok. Ayer me lo decía un paciente. Quiero que me hagan lo del vídeo de TikTok. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. No sé cuánto tiempo ha pasado entre el episodio anterior y este, pero bueno, yo llevo, que sepáis, bastante tiempo sin grabar. De hecho, hoy tengo sesión intensa de grabación que grabo 2 episodios. Va a ser de momento el día que más episodios haya grabado. Así que bueno, hoy traigo un episodio muy especial porque es un episodio con un experto de la salud, un tema que yo sé que os apasiona, que es muy importante, es vital, es trascendente evidentemente en nuestros días. Así que nada, voy a dar paso al invitado de hoy, que además es amigo mío, o sea, me llevo muy bien con él. Nos hemos hecho amigos a raíz del podcast. Así que nada, deciros que es fisioterapeuta, tiene un máster en dolor, así que nos va a solucionar bastantes problemas relacionados con el dolor que tanto sufrimiento nos causa. Además es compañero, no sé decir de profesión porque esta no es mi profesión, pero sí es compañero de plataforma, es divulgador científico tanto en YouTube como en TikTok. De hecho, en TikTok tenía casi 100.000 seguidores, que ahora, bueno, nos contará un poco. Pero bueno, es un verdadero placer tener aquí a Cristian Jiménez, también conocido como el fisio de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. El placer es mío. Y nada, pues a intentar aportar al máximo. Como tú bien has dicho, soy fisioterapeuta colegiado. Bueno, pues realicé mi grado de fisioterapia en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente continué los estudios con un máster universitario oficial de fisioterapia del sistema musculoesquelético avanzada en el tratamiento del dolor. Y actualmente pues me dedico a mi práctica clínica, ya lo sabes tú, es bueno, pues el tratamiento de los pacientes en el campo del dolor y de la neurociencia. Ok. Que además, bueno, no solo esto, se me olvidó también decir en la presentación que, bueno, esto quizás es más secundario, pero para la audiencia joven seguro que le interesará. Saliste en un episodio de Forfas, de los de anécdotas. Sí. Anécdotas con un fisio, ¿no? Así que bueno, si lo queréis ver después de escuchar el podcast, podéis ir a verlo a YouTube. Así que nada, hoy hemos presentado, bueno, tenemos una cantidad de temas, ¿no? Que hoy Cristian me ha ayudado. Nunca me suelen ayudar los invitados a preparar porque suelen decirme lo que tú quieras y demás. Pero como es un podcast que tampoco es, como es de la salud y es un tema específico, ¿no? Pues quería ser riguroso, por así decirlo, y profundizar en las buenas preguntas y dar con la tecla, ¿no? Porque, de hecho, luego te preguntaré por los intrusismos que hay en tu sector. Pero bueno, yo creo que para romper un poco el hielo, que es algo que es bastante recurrente en los episodios, siempre pregunto de qué trata la profesión. Así que yo creo que es buena pregunta para empezar, que nos cuentes un poco qué es la fisioterapia. La fisioterapia, ¿verdad? Pues a ver, la fisioterapia es un grado universitario oficial que, bueno, pues que principalmente se basa en ayudar a nuestros pacientes, a las personas, mejor dicho, para la mejora de la calidad de vida, de la función y de la disminución del dolor. Entonces esa sería un poco como la definición. Pero yo siempre resalto que es una profesión sanitaria científica. Vale. Esto significa que, bueno, pues la profesión lleva poco tiempo existiendo, pero tiene una gran base sólida científica de, bueno, pues de solidez, de rigurosidad. Y bueno, el día a día del fisioterapeuta es eso, es intentar desde la ayuda, desde la humanización, pues mejorar calidad de vida, disminuir dolor, mejorar la función. Funciones básicas y vitales como puede llegar a ser andar, tragar, deglutir, masticar, poder volver a respirar bien, poder volver a, bueno, pues, hacer planes sociales o de ocio con la familia. En definitiva es muy reconfortante. Vale, ¿y cómo se hace uno fisioterapeuta? Pues aquí en España es un grado universitario de 4 años. Vale. Y bueno, las opciones son o vía pública o vía privada. En la vía pública pues la nota de corte es bastante elevada porque hay una gran demanda. ¿De cuánto es la nota de corte? En torno a un 11, 12, vale, en función de la comunidad autónoma. Y bueno, pues una vez que terminas el grado, tú ya puedes trabajar como fisioterapeuta en España. Vale. El máster es algo opcional.
Yo realicé un máster universitario oficial porque mi objetivo después del grado era realizar un doctorado, y para realizar un doctorado pues es requisito el máster oficial. Vale. Pero como tal, ese máster oficial te sirve a ti como profesional para estar más especializado en un campo en concreto, en mi campo el dolor y el abordaje de los pacientes con dolor pues crónico, pero no es un requisito ni es una especialidad. Vale, luego hablaremos también del dolor, de toda la neurociencia. Hay una cosa que se me ha olvidado comentaros, de todos modos este pequeño fragmento ahora de parte lo pondré en la introducción, y es que, claro, tú eres fisio, pero coges consulta. Sí, exacto. Entonces, si alguna vez alguno de Madrid, porque Cristian... sí, yo trabajo en Madrid. Trabaja en Madrid. Si os apetece, bueno, cuéntanos tú cómo sí, funciona. Si alguien está interesado, si alguien está interesado en, bueno, pues que yo de alguna manera le asesore, le valore o le trate, pues pueden consultar conmigo a través de mi cuenta de Instagram, por ejemplo, que es fácilmente accesible para la mayoría, que es el fisio de YouTube. Me escribís un mensaje directo, es una cuenta pública abierta, y ahí ya directamente me podéis hacer todo tipo de consultas y de preguntas. Sí. Atiendo presencial y a domicilio en Madrid. Pues mira, ahí lo tenéis bastante cómodo, y de hecho si había alguno que decía, bueno, no quiero ir al fisio pues porque me da pereza, o, sí, bueno, o simplemente porque no conozco ninguno que sea bueno, pues mira, ya tenéis a Cristian. Así que hemos solucionado vuestro problema. Este pequeño fragmento, si de repente lo veis 2 veces, es porque lo pondré en la introducción y luego pues lo veréis de manera natural aquí. Me gustaría preguntarte ahora, luego para terminar, si te parece bien, hablaremos de anécdotas de tu profesión. Sí. Pero yo creo que es bastante interesante que nos empieces contando por los mitos más frecuentes de la profesión. O sea, los mitos que... Tanto de los mitos de personas que divulgan erróneamente y que se inventan cosas, como por ejemplo, para solucionar este dolor hay que hacer X cosa, o simplemente pacientes que vienen a la consulta y que están francamente equivocados. Claro, esto es una cuestión que a mí sinceramente me preocupa, pero porque todo reside en la educación y en lo que nosotros escuchamos de otras personas, de pues colegas, otros profesionales sanitarios, otras figuras que a lo mejor para la persona en sí genera más trascendencia que lo que pueda llegar a decir un fisio, pero realmente esto es el día a día de un fisioterapeuta. Escuchamos muchas creencias desadaptativas en nuestros pacientes. Por ejemplo, la típica mítica frase de pues ¿cómo voy a hacer sentadillas si me duelen las rodillas? Ya. ¿Cómo voy a seguir haciéndose? Me las voy a desgastar, me las voy a romper. O personas se siguen creyendo que el ejercicio desgasta. O sea, hay mucha gente que tiene todavía esa idea en la cabeza de el ejercicio desgasta las articulaciones, el ejercicio no es bueno para la salud, o el ejercicio de fuerza va a deteriorarme por dentro, va a desgastarme las estructuras. Todo eso son mitos. Eso que se ha dicho, por ejemplo, de que las personas que corren mucho se les desgasta las rodillas y demás. No, o sea, estos son todo mitos. Se han hecho estudios científicos y se ha comprobado en población pues deportista o en gente que realiza maratones que al contrario, que realizar deportes de impacto, de repetición, como por ejemplo la carrera continua, pues beneficia para esa lubricación de las articulaciones y ayuda, y se ha comprobado. Entonces, también sí que es verdad que depende del paciente. Esto hay que individualizarlo mucho, hay que recalcarlo, pero de manera general, hacer ejercicio de fuerza, de impacto, de funcional, todo esto es bueno para la salud y en ningún momento hay que demonizar ejercicios, porque esto también existe, la demonización de ciertos ejercicios. O sea, dirías que es como el mito principal, ¿no? El mito principal. La falsa creencia, la creencia de que hay, pues eso, de que el ejercicio, de que somos como una especie de teléfono con una batería, ¿no? Entonces ya, si haces ejercicio te vas desgastando. Sí. ¿No? Vale, pues otra, ya relacionado con lo de los mitos, que luego de todos modos, a medida que iremos hablando, estoy seguro que irás desmintiendo y desmitificando ciertas cosas, irán saliendo nuevos. Pero te quería preguntar, porque encima ya con esto como que vamos ya barriendo hacia casa, ¿cuáles son los dolores o los problemas más frecuentes a los que suelen acudir los pacientes? Bueno, pues yo hablo desde mi experiencia como fisioterapeuta en el campo de la traumatología y ortopedia, que es lo que para la gente es ir al fisio de normal. No estoy hablando del fisioterapeuta en el ámbito respiratorio, neurológico o cardíaco. En lo mío, lo más habitual son los pacientes que acuden a consulta por dolores que en su día fueron agudos,
que eso no se abordó de la mejor manera, Vale. se dejó, fue pasando el tiempo y se convirtió en un dolor crónico. Que el dolor crónico no significa un dolor para toda la vida, significa un dolor que ha superado el tiempo de curación biológica para los tejidos. O sea, tú haces un esguince y un esguince a priori pues se debería de resolucionar en unas semanas, en unos meses, pero si continúas con un dolor asociado a tu esguince durante 7, 8, 9, 12, 15 meses, ahí estaríamos hablando de dolor crónico. Vale. ¿Y eso debido a qué surge? Porque imagino que habrá sido por no haberlo tratado con tiempo. Claro, a priori, pues el dolor agudo es ese dolor que es como una señal de alarma biológica que aparece, pero que está ahí para abordarlo. Y muchas veces pues no se aborda en el tiempo indicado o de la mejor manera posible, o muchas veces no se realiza rehabilitación. Y también todo esto, porque el dolor es una experiencia muy compleja que se moldea en base a todas las experiencias y a todas las creencias que uno tenga. Vale. Si uno piensa que a lo mejor ese dolor, pues bueno, no pasa nada, se va a ir solo, se va alargando y ese dolor crónico, pues aparece, que es ese dolor que se mantiene durante 3, 6, 8, 9 meses y que puede desencadenar en un proceso de sensibilización central. Vale. Que esto, yo estoy intentando hablar de la manera más sencilla posible para que todo el mundo lo comprenda, es una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Vale. Y esto es un problema. Y la mayoría de nuestros pacientes cumplen estas condiciones. Que para el paciente es como, bueno, tengo un dolor, pero ¿cuánto lleva con el dolor lumbar? Ah, no, de toda la vida. Entonces esto está súper normalizado, pero estos son nuestros principales pacientes. Pacientes con dolor crónico cervical, lumbar, torácico, pélvico, Vale. de pie y tobillo. ¿Y qué le recomiendas tú? Normalmente, porque estoy seguro que, como bien has dicho, yo creo que mucha gente que nos escucha, no solo que nos escucha, sino mucha gente hoy en día en España sufre dolores crónicos, Sí. pero no sabe muy bien ni el porqué, de su dolor, ni cómo evitarlo, Solucionarlo. o cómo solucionarlo, o cómo por lo menos pues amedrentarlo. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Claro, ¿O qué o sea, le recomiendas? Yo lo que recomiendo siempre es, tienes un dolor. Bueno, pues ponte en manos de un fisioterapeuta, porque yo considero que los fisioterapeutas somos los profesionales sanitarios especializados o expertos en detectar si es un dolor musculoesquelético no oncológico y nos acontece, Vale. su tratamiento, su valoración, o si no. Entonces, lo primero de todo es descartar que sea un dolor que no tenga un origen musculoesquelético. Vale. Eso es lo principal. Y eso ya lo va a hacer probablemente el primer screening médico. Vale. Radiografías, resonancias. Una vez que ya se detecta que es un dolor musculoesquelético no oncológico de nuestro campo, pues empezar con el abordaje. El abordaje dentro de la rehabilitación, dentro de la fisioterapia, no es un masaje, como la gente normalmente relaciona. Es un profesional sanitario con una valoración, una historia clínica, una anamnesis, una recogida de datos, una prescripción de ejercicio terapéutico a medida, individualizado para tu lesión o tu patología, Vale. que es la herramienta con mayor evidencia científica que tenemos actualmente en nuestro campo, en la rehabilitación, en la fisioterapia. También es un fomento de la neuroplasticidad para que ese paciente modifique esas creencias desadaptativas en relación a su dolor, porque esa persona con un dolor lumbar de toda la vida puede tener muchas creencias maladaptativas de esa experiencia vivida durante tantos años con dolor. Reducir los niveles o los factores psicosociales, los niveles elevados de factores psicosociales en relación al dolor, kinesiofobia, miedo al movimiento, miedo a la relesión, ansiedad, catastrofismo, todas estas cosas. Entonces, vehicular de alguna manera todo el proceso lo antes posible dentro de la rehabilitación con el mejor fisioterapeuta y utilizar todas las herramientas que tenemos dentro de la fisioterapia. Que yo diría que las principales son, las que más evidencia científica tienen, son educación terapéutica, Vale. en neurofisiología del dolor y en general siguiendo un abordaje bioconductual para modificar esas creencias erróneas sobre los casos clínicos que acontecen. Luego, ejercicio terapéutico y también, pues la terapia manual neuroortopédica, que también tiene efectos demostrados a nivel científico. O sea, genera una modulación
del dolor muy, muy potente también. Vale, o sea que entonces, por lo que me cuentas, un poco también eso de la idea preconcebida un poco que tenemos de ir al fisio, que nos haga un masaje y que ya solucione todos nuestros problemas y males, es también un poco un mito, ¿no? Sí, eso es mito también. O sea, también muchas veces el concepto de la fisioterapia es fisioterapia preventiva y se ha comprobado que esto no se puede demostrar a nivel científico. Que tú vayas a un fisio, te apliquen terapia manual y de esta manera estés previniendo que no vayas a tener lesiones futuras. O sea, esto es complicado, es difícil, hay que cambiar un poco el paradigma. Sí que es verdad que si tú realizas ejercicio de manera habitual, pues sí que existe una relación, una posible relación con la prevención de dolores musculoesqueléticos no oncológicos. Pero la prevención como tal en fisioterapia no existe tanto como la gente se piensa. Pues otro tema que también quería comentar, el tema de la neurociencia, que además me lo has propuesto tú. Yo lo desconozco, soy un completo ignorante sobre este tema. Es un tema complejo, hay que saber, así que ya te suelto la bomba, neurociencia, y ya desarrolla tú. Sí, es un tema que a mí me apasiona personalmente, pero sobre todo para darle la vuelta o el giro a nuestra profesión, porque la mayoría de la población general vincula la fisioterapia con la técnica en cuestión, con recolocar estructuras, esto está mal posicionado, lo posicionamos bien, este músculo está tenso, lo tenemos que destensar, y realmente no van tanto por ahí los tiros de nuestra profesión, sino que va más bien con el fomento de la neuroplasticidad, que es ese potencial, ese superpoder que tiene nuestro cerebro de moldeamiento a lo largo de toda nuestra vida. Antiguamente se pensaba que nuestro cerebro era neuroplástico hasta los 20 o hasta los 15. Por eso de ahí que, no, aprende inglés cuando tienes 3 o 4 años, pero luego ya no puedes aprender inglés. O ese tipo de creencias en relación a nuestro cerebro. Hoy en día se sabe que el cerebro es neuroplástico durante toda la vida. Tenemos esa capacidad de regenerar nuevas neuronas, nuevas conexiones, reconfigurar anatómica y estructuralmente al cerebro. Y esto hacemos con la rehabilitación, con la fisioterapia. Entonces, generando abordajes bioconductuales, nosotros pretendemos cambiar esas creencias desadaptativas de nuestros pacientes ante el dolor, ante la función, ante el ejercicio, y con el paso de las sesiones esto se va consiguiendo. Entonces, el fomento de la neuroplasticidad es nuestra principal herramienta. ¿Cómo? Mediante el lenguaje, pero también mediante todas nuestras otras herramientas. El ejercicio terapéutico, por ejemplo. Se ha demostrado que el ejercicio terapéutico tiene la capacidad de, liberar diferentes factores neurotróficos en nuestro cerebro que potencia la neuroplasticidad. Y esto se ha comprobado en investigación científica. Tú haces una sesión de 1 hora de ejercicio y automáticamente pasas a tener estos factores neurotróficos más elevados en el organismo. También el ejercicio es capaz de modular a nivel endógeno, activar una serie de sustancias inhibitorias descendentes en estructuras cerebrales, como la sustancia gris periacueductal, como el asta dorsal medular, y esto va a generar un chute endógeno de modulación del dolor, opioides, cannabinoides, que va a disminuir la intensidad del dolor. Entonces, el ejercicio está demostrado. Lo que comentábamos, la educación terapéutica, el lenguaje, el verbal también. Y también pues lo está la terapia manual, que genera efectos a nivel supraespinal y medular de modulación endógena del dolor. Entonces, la neuroplasticidad es nuestro principal aliado. Otro potencial de la neuroplasticidad como fisioterapeutas es las técnicas de representación del movimiento, que no sé si te suena. Estas técnicas, ahora cuando yo te vaya desarrollando, seguro que las conoces. Son técnicas que ya se utilizaban hace 100 años en el deporte. Nace en la psicología deportiva, por ejemplo, para reducir los niveles de ansiedad precompetitiva. Eres jugador de fútbol profesional, estás en la élite, estás en el banquillo y vas a salir en el segundo tiempo, vas a salir a tirar un penalti. Pues en este momento crucial, los psicólogos deportivos lo que hacían era, vamos a cerrar los ojos y vamos a realizar una técnica de representación del movimiento que es la imaginería motora, que es cierro los ojos y me imagino planificando el gesto motor que voy a hacer a continuación, pero todo imaginado a nivel cerebral. Entonces, esta imaginación cerebral se ha comprobado que tiene la misma activación de las mismas áreas cerebrales que si estuvieses desempeñando la acción en tiempo real. Y esto a la vez genera una
disminución de la intensidad de dolor y mejora de la función, y es muy beneficioso para nuestros pacientes. Ok, pues la verdad que, joder, es que a ver, el cerebro es una herramienta a veces increíble. Y comentabas lo de los opioides, era un tema que te lo quería sacar luego, pero yo creo que te lo voy a meter aquí porque está relacionado, y además con todo el tema este de la neurociencia y de la neuroplasticidad. Quiero hablar de otro tema que son las drogas, pero no de todo tipo de drogas, porque normalmente sí que a los invitados pues les pregunto, oye, ¿qué opinas de las drogas? ¿O crees que habría que ¿crees que habría que legalizarlas o revocar la prohibición o estás conforme con el régimen vigente? Pero te voy a preguntar por las drogas y su relación con la neuroplasticidad, ¿no? Porque sí que hay como, no sé si mito o no, ahora me lo dirás, de pues todas estas drogas estilo el metalfenidato, las concertas, ¿no? De toda la vida, el Rubifen y demás, y se ha especulado, se ha dicho más bien, no sé si erróneamente o no, ahora me lo dirás, que generan neuroplasticidad. ¿Es esto cierto? Claro, pues esa es una buena pregunta, la verdad. La neuroplasticidad es un campo muy complejo, entonces yo diría que todo o casi todo genera neuroplasticidad. Ahora bien, el tema es neuroplasticidad adaptativa o desadaptativa, porque existen las dos. Entonces, una regenera nuevas neuronas, ¿vale? Es decir, neurogénesis, angiogénesis. La otra es más bien todo lo contrario, es muerte celular programada, una apoptosis neuronal que corta conexiones, que esto es un proceso natural, biológico, pero en muchos otros casos esa neuroplasticidad desadaptativa genera mal reorganización del cerebro. Y esto es lo que puede ocurrir, por ejemplo, con drogas como pues, el alcohol, que se ha comprobado, hay estudios científicos donde han demostrado que pues una persona con un consumo elevado y a largo plazo de alcohol genera una neuroplasticidad desadaptativa en su cerebro. En vez de potenciar esas zonas, como estructuras como el hipocampo, el centro neurálgico de la memoria, todo eso pues se va deteriorando a nivel neuroplástico. Pero con el tema de la medicación, la verdad es que yo no sé decirte al 100%. Sé que, por ejemplo, tratamientos como el metilfenidato, que es un tratamiento que está probado y que lleva mucho tiempo en orden para pues, personas con trastornos por déficit de atención y hiperactividad o muchos otros trastornos psiquiátricos o psicológicos. Esto siempre es hacer una balanza y el médico es el que tiene que asesorarte, pero obviamente si esa medicación está pautada, la apruebas, empiezas el tratamiento y genera una mejora de la calidad de vida, una mejora de la función, pues adelante. Yo soy partidario, igual que con mis pacientes que tienen dolor, o sea, siempre que esté indicado, lo pruebas, si te beneficia y te está ayudando o si es algo que el médico pues considera que es importante, yo siempre lo aconsejo. Sí, o sea, podríamos hablar de estas dos caras de una misma moneda en relación con las drogas, ¿no? Sí. De ese beneficio que nos puede atribuir a corto plazo. No me refiero de un beneficio de un estado de estar bien, tranquilo, cómodo, sino pues esto, por ejemplo, este efecto del metalfenidato con la neuroplasticidad, lo que sea. También luego he estado leyendo estos días sobre el fentanilo. Todos conocemos el fentanilo por las plagas en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, que es una crisis. De hecho, ahora las drogas actualmente en Estados Unidos están matando a 100.000 personas por año, y gran parte de estas personas es causa directa de la sobredosis de fentanilo. Sí, es un problema real porque, claro, aquí ten en cuenta que la medicación, el acceso que tiene la población general en España, la medicación, es primer escalón. Los escalones de la OMS, en función de, pues eso, puedes acceder a un AINES, a un paracetamol, a un ibuprofeno, y cada vez se va poniendo más complicada la cosa y exige pues, recetas, y si subes al segundo escalón, o sea, no tenemos acceso a fármacos potentes como se querría decir, pero allí en Estados Unidos, pues bueno, sí que una persona de a pie tiene acceso a la compra libre de opioides, y esto ha generado un problema, porque claro, actualmente es la mayor crisis que afronta Estados Unidos. Hay muchísima gente que tiene una adicción severa al fentanilo, que es una droga que es mucho más potente que la morfina o que la heroína. Es 100 veces más fuerte que la heroína. No, 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente
que la heroína. O sea, que, Sí, que sí, es sí. que luego también, por lo que he leído, es cierto que, por ejemplo, con los enfermos de cáncer o este dolor crónico que comentabas, pero multiplicado por 100, pues de un accidente de tráfico Sí. o algo severo y algo pues bastante fuerte, por así decirlo, es la principal herramienta que utilizan Sí, un claro, poco para se utilizan paliar este los tipo de efectos del dolor. fármacos, pero no de manera lúdica o por ocio, sino Ya. porque, pues es lo que te decía con el metilfenidato, que realmente si tienes trastorno por atención e hiperactividad, que es un trastorno psiquiátrico, origen biológico, que afecta la capacidad del niño, adulto o adolescente para prestar atención a las acciones que realiza, regular su nivel de actividad, su comportamiento, inhibir estímulos. Si tú comienzas con esta medicación que tiene una base científica contrastada, porque son personas que tienen alteraciones en su corteza prefrontal, en diferentes áreas cerebrales vinculadas con la inhibición de los estímulos, la planificación del movimiento. Entonces, si tú comienzas esta medicación que te ha pautado tu neurólogo de confianza y mejoras calidad de vida, pues ¿por qué no? O sea, ese es otro gran mito que tienen los pacientes, que es relacionar fármacos a drogas. Vale. Y esto es un error completo, ¿vale? Esto es un mito enorme. Tengo muchísimos pacientes con dolor crónico de años de evolución que se resisten por todos los medios a tomar un simple paracetamol porque es gastroerosivo o porque han leído el típico papelito de efectos secundarios. Y desde aquí yo quiero lanzar un mensaje, que es que los fármacos se han inventado y gracias al invento de los fármacos, pues bueno, nosotros como seres humanos, bueno, pues tenemos la posibilidad de ir mejorando diferentes patologías, mejorando nuestra calidad de vida. Entonces, no hay que hacer un no rotundo a esto, ¿vale? Sí que es verdad que yo siempre soy partidario del tratamiento multimodal. Vale. E interdisciplinar. Esto quiere decir abordaje médico, ¿vale? Farmacológico, pruebas de imagen, abordaje, rehabilitación y fisioterapia, ejercicio, terapia manual, educación terapéutica, técnicas de representación del movimiento, abordajes de la terapia ocupacional dirigidos hacia un contexto, hacia una recuperación de las actividades de la vida diaria. O sea, hay que tratar siempre la psicología, es súper importante. Vale. Existe la psicología especializada en el abordaje del paciente con dolor, que esto es algo que la gente no Mira, conoce también. vamos a abrir este melón. ¿Cómo afecta la psique humana a su relación con el dolor? O al dolor directamente. Esto está estrechamente relacionado. Está estrechamente relacionado. O sea, todos los pacientes con dolor tienen activación de áreas cerebrales relacionadas con, bueno, pues los factores psicosociales, núcleos importantes como la amígdala o como muchas otras áreas que os sonarán. Entonces, el paciente con dolor crónico, de manera general, en términos generales, es una paciente compatible con procesos de sensibilización central, y eso significa mayor hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, cambios neuroplásticos desadaptativos, creencias desadaptativas, elevación de los factores psicosociales. Esto quiere decir ansiedad, miedo al movimiento, a la relesión, catastrofismo, bueno, pues estrés, elevación de ese arousal fisiológico, activación del sistema nervioso simpático, y todo esto va a generar una relación directa entre dolor y factores psicosociales. Claro, ¿y una es causa de la otra? ¿O surgen, digamos que a la vez? ¿O el dolor es la causante de todo este tipo de problemas? Esa es una pregunta bastante interesante y complicada de responder, porque bueno, al final se han comprobado en estudios científicos que el dolor en sí predispone a todo esto, pero también los factores psicosociales predisponen al dolor. Entonces, son las dos. Ya, vale. Son las dos. Vale, o sea, podríamos... Sí. Vale, genial. Pues yo creo que esta parte bastante claro, porque además era un tema que me apetecía tocar, todo, pues tanto lo del dolor como cómo está correlacionado con, pues eso, los malos pensamientos, todo lo que comentabas, etcétera. Sí, y que también, perdona que te corte, es que es un tema que en el día a día del fisioterapeuta se trabaja más de lo que la gente se imagina. O sea, realmente está mal decirlo, pero mi trabajo como fisioterapeuta en clínica, en el 85-90% de mis pacientes, es más psicológico, como la gente lo llamaría, que físico, porque yo continuamente estoy hablando con la persona y estoy trabajando todos esos problemas, todas esas inquietudes, todas esas creencias desadaptativas que esa persona tiene. Claro. Y eso se trabaja hablando, o sea, no se trabaja con las manos. Entonces, al fin y al cabo, el abordaje bioconductual, para ir generando esa adaptación positiva,
es clave. Y muchas veces hay que saber en qué momento hay que hacer una derivación al psicólogo para un abordaje. ¿Cuáles dirías que, mira, que sigue un poco, guarda un poco relación con todo esto que comentas? ¿Cuáles, ya que hablas de que pues tienes que tener trato con los pacientes y que al fin y al cabo estás prácticamente hablando, ¿no? Sí, solamente es... todo el rato. Pues, ¿cuáles dirías que son las cualidades que tiene que tener un buen fisioterapeuta? Bueno, pues yo fundamentalmente pienso que tienes que tener muchísima empatía y humanización. Vale. Tienes que tratar a la persona todos los días, pero todos los días desde que empiezas a trabajar, como si estuvieses tratando a un familiar. Vale. Que esto pues muchas veces se nos olvida y tienes que dar el 100% con cada uno de tus pacientes. Y yo me desespero. Si a mí me viene un paciente que no le han hecho terapia manual después de una cirugía en 2 meses y la muñeca está así, no dobla, me desespero, lo paso mal y a mí ni mucho menos me sale tratar a ese paciente como si fuese a dar el caso por perdido. Bueno, pues vamos a poner un poco el TENS, vamos a poner un poco el ultrasonido. No, o sea, lo tienes que dar todo con el paciente. Tienes que entender que muchas veces te va a tocar llegar a casa y leer información sobre casos clínicos que tú no conoces, no controlas. Luego también creo que las cualidades importantes para ser un buen fisioterapeuta son generar confianza, mucha confianza en la persona que tienes encima, porque el paciente de fisioterapia es un paciente que tiene las dos, cliente y paciente. Significa paciente con su vulnerabilidad de la lesión, es que esto no se me cura, es que nadie me ha quitado el dolor, es que estoy fatal, es que este brazo no me sirve para nada. Tienes que estar preparado a que la gente pues llore en consulta, esté constantemente expresando toda esa situación negativa. Y luego también cliente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos está pagando por un servicio, o bien por su seguro o bien de manera privada. Y cuando tú vas a un hotel y pagas, quieres lo mejor. Claro. Entonces es muy difícil confrontar porque tienes las dos y tienes que hacerlo los dos a la perfección. Pero desde luego tienes que ser muy extrovertido, muy empático, muy de hablar con la persona, de entenderla, de ser cariñoso, de cuidarla y de dar lo mejor por el paciente. Claro. Además, luego imagino de ser estudioso y, bueno, sí, tener el dote, ¿no? Quería comentar, claro, porque tú tenías un canal de TikTok de más de, bueno, de casi 100.000 seguidores, sí. Que además estaba creciendo exponencialmente. O sea, bien, yo me acuerdo que hablaba contigo, igual tenía 50.000 y a la semana siguiente 60.000, ¿sabes? Sí. O sea, creciendo así, pues podría haber sido uno de los grandes, bueno, era ya de los canales más grandes de España de fisioterapia, pero iba camino de ser probablemente el más grande, ¿no? Sí. Y ahora no lo tienes, o lo tienes, pero... Me tuve que crear otra cuenta porque, claro, al fin y al cabo yo allí subía todos los vídeos, pero todos esos vídeos los perdí. Eran vídeos únicamente exclusivos para TikTok. Yo subía mis vídeos habituales a YouTube, a Instagram y luego a TikTok subía un tipo de vídeos específico. Y sí que es verdad que cogió mucha viralización y llegamos a hacer muchos directos, la gente súper participativa. De hecho, me contactaba mucha gente a través de esa plataforma. Pero de un día para otro, pues leí el mensaje de su cuenta de TikTok, ha sido cerrada de manera permanente y ya no pude hacer mucho más. Entonces me vi obligado a crearme la nueva cuenta de TikTok, que es Anatomy Physio, pero claro, obviamente pues ahora estoy empezando. Y seguramente fuese porque yo subía vídeos, entre otros, con contenido anatómico. Vale. Entonces a lo mejor eso a la plataforma le generó como una serie de, bueno, pues de discordancia en el sentido de decir es un contenido demasiado explícito, o a lo mejor es un poco injusto, pero... Sí, pero qué lamentable, ¿no? Que TikTok, el algoritmo, premie pues sí, contenido que no que no sea de rigor científico, sino que a veces incluso todo lo contrario, o sea, que sirva, pues yo te digo, para absolutamente nada, o incluso los propios algoritmos que incentivan o que promueven incluso la propia tipo de pornografía, entre comillas, ¿sabes? Vamos a hablar así y ser sincero. Y sin embargo, el contenido riguroso, científico... Esto era únicamente contenido orientado a la ciencia, a la educación, con la finalidad de que la gente aprenda cómo es el cuerpo, cómo funciona, cómo se activan los músculos. Y pues llegó un momento en el que ya no pude hacer más. O sea, porque claro, como TikTok tampoco tiene número de... ¿Sabes? De decir un número como una aerolínea o que digas, llamo y te comento a ver si podemos hacer... No. Y claro, no, o sea, te han tenido que borrar
todo, que además es que es trabajo, o sea, al fin y al cabo, joder, TikTok, es que no lo sé. Claro, yo llevaba a lo mejor un año subiendo contenido, pero yo, claro, subía a lo mejor todos los días 2 TikToks. Claro. Y bueno, y al fin y al cabo por políticas que desconocemos. Sí. Pero bueno, es una pena, la verdad, que las propias redes sociales masivas pues censuren la ciencia. Es que es muy loco, ¿no? En el siglo XXI que se censure la ciencia, ¿no? Eso es verdad. Y que se premie todo lo demás. O sea, la anticiencia. Así Sí. que nada, bueno. Además sin un motivo, ¿no? Aparente. No, tampoco me dijeron nada, porque yo esperaba a lo mejor que me enviasen un mensaje al correo electrónico diciéndome pues cuáles habían sido los motivos, si es que... Pero realmente, pues yo deduje que era por eso, por mi contenido anatómico. Sí, que igual a ciertas personas pues Les puede generar desagrado o... Y yo que sé, igual, no sé, alguno lo denunció Sí, o no lo quiero que me denunciaron. aparezca esto porque me da asco. Ya sabes que la gente también es muy sensible y demás. Y bueno, pues quizás haya sido por eso. Pero además, a mí me hace gracia, de verdad. O sea, me hace gracia para mal. Porque es que yo veía el canal y era de los pocos canales que la gente... hoy en día en TikTok, ya sabéis, con toda la polarización, el odio Sí. que hay en redes sociales, es absoluto, es Muchísimo masivo. agradecimiento. Y todo el mundo, era todo el mundo sí. diciendo, oye Doc, ¿qué me recomiendas para tal? Oye, muchísimas gracias a esto ya me ha dejado de doler. Ah, vale, Sí, no, eran es el- vídeos- o el nervio ciático, ¿no? Que también... Eran vídeos de 5 o 6 millones de visitas y con muchísimos comentarios, 400 o 500 comentarios, era impresionante. Y todos, claro, Claro, ahora dándote ya- las gracias. Bueno, es lamentable. Cosas que la verdad. pasan. Así que nada, si queréis hacer algo, que si queréis apoyar, pues la mejor manera que tenéis es ir a las redes de Cristian, sobre todo al TikTok, bueno, a TikTok ir a todas ya directamente y compartirlas. Es que sí, Eso es. a mí muchas veces me preguntáis, oye, ¿cómo? Me escribe bastante gente por privado, oye, ¿cómo puedo ayudarte con el canal? ¿Cómo puedo tal? ¿Cómo? Y digo, pues tío, es que casi que la mejor manera es Recomendando, recomendando, y compartidlo, dándole like. Comentad, si comentáis, parece que no, pero las interacciones Claro, el algoritmo funciona. para mejor. las viralizaciones, los vídeos y así ya os lo explico brevemente, de la manera en que se viralizan los vídeos es un compendio de cosas. Primero, cuánta gente se salta o no se salta el vídeo, eso influye bastante. Luego, la tasa de retención de audiencia, es decir, lo que la gente aguante viendo el vídeo. Si tienes un vídeo de 5 minutos, la gente no se lo salta, es decir, cuando le aparece en inicio, no le da skip, pincha en él y luego además se ve el vídeo de 5 minutos, eso ya es un bestseller de la hostia. Pero luego además hay varias cosas que influyen y es las interacciones que tienen, es decir, los comentarios, los likes, en caso de TikTok, por ejemplo, que se guarden el vídeo o que se compartan. Sí. Eso es, vamos, bomba. Y si hacéis eso, es que viralizáis los vídeos. A mí, por ejemplo, Total. hay vídeos que yo que sé, que subo y que la gente los critica porque... pues simplemente porque la gente es gilipollas. Y yo muchas veces le respondo, oye, gracias porque me estás ayudando a que se haga viral el vídeo. Otro tema que quería tocar, que quería hablar, que es el tema de del intrusismo que hay hoy en día en todas las profesiones. Pero es verdad que en unas afecta más que en otras y en unas tiene perjuicios más graves y más severos que otros. Así que te preguntaré por los intrusos, por estas personas que supongo que ahora con el auge de las redes sociales, de TikTok, de pues, Reels en Instagram, Shorts, o bueno, no solo del contenido corto, de muy fácil de consumir y digerir, sino también en general contenido ya más largo. ¿Cómo afecta esto a tu profesión y sobre todo a la salud de las personas? Está a la orden del día, la verdad, y a mí me preocupa personalmente, porque bueno, cuando estudias la carrera, empiezas a estudiar la carrera, realmente esto no lo conoces, nadie habla de ello, o sea, los profesores, nadie, es como un tema tabú, ¿no? Como la salud mental, por ejemplo. Pero luego ya cuando sales al mercado laboral vas viendo que claro, que existe mucho intrusismo dentro de profesiones sanitarias, en mi caso, la fisioterapia, en España, y esto es complicado, porque a corto plazo yo no le veo una resolución. Vale. Este es el problema. Entonces, bueno, pues... el día a día de los pacientes es eso. Llegar a consulta, ayer de hecho me pasó con un paciente y no saber muy bien quién es el bueno. Es como... es que he estado en un quiromasajista, he estado en un quiropráctico, también he estado en un osteópata y ahora me toca contigo, que eres el fisioterapeuta, entonces no sé quién es el bueno, no sé quién tiene los estudios, yo quiero que me hagan lo del vídeo de TikTok. Ayer me lo decía un paciente, quiero que me hagan lo del vídeo de TikTok, enséñamelo. Y era, pues, básicamente una camilla articulatoria americana donde había una persona que
enrollaba una toalla en el mentón, el paciente tumbado en decúbito supino, y generaba una tracción cervical fuerte, potente, lo habrás visto alguna vez. Sí, lo he visto, pero... Estos típicos vídeos cortos donde suena todo mucho y... Entonces, bueno, pues esto es un problema. Yo desde aquí quiero lanzar el mensaje desde mi cuenta del Fisio YouTube, lo hago habitualmente, y desde aquí, aprovechando la ocasión, el único titulado universitario capacitado legalmente para ejercer de fisioterapeuta es el fisioterapeuta. En España. En otros países sí que es verdad que existe el quiropráctico, existen otra serie de... Aquí en España es el fisio. Entonces, el fisioterapeuta te da la garantía de que ha estudiado sus 4 años de universidad, está colegiado, que eso es importante. Desde aquí también lanzo el mensaje de que preguntéis el número de colegiado a vuestro profesional, al que os va a atender, que esto no hay ningún problema, puedes pedir el número de colegiado, consultarlo en la web del colegio y estás más tranquilo. Tiene un seguro de responsabilidad civil y bueno, pues tienes esa seguridad de que si pasa cualquier cosa van a responder por ti. Vale. Por ejemplo, las otras profesiones pseudocientíficas no digamos, pues avaladas aquí en nuestro país, como por ejemplo el quiromasajista, el quiropráctico, el osteópata sin ningún otro estudio más. Vale. Este tipo de pseudo profesionales, pues se la están jugando, porque están tratando a pacientes sin tener una carrera o un grado universitario científico por detrás, sin tener un seguro de responsabilidad civil, un colegio oficial que les ampare, y hacen técnicas de tratamiento que pueden ser peligrosas. Vale. Muchas veces a mí me preguntan, ¿pero los fisios no sabéis crujir? Obviamente los fisioterapeutas sabemos crujir, sabemos hacer manipulaciones de alto impulso. Al final es mover una articulación en diferentes grados. Si tú la mueves en grado 1, pues es un grado de espacio. Grado 2, grado 3, cuando tú ya mueves en grados de Maitland, cuando tú ya mueves en un grado 4, un grado 5, estás haciendo una movilización en una articulación muy rápido, un meneo muy fuerte, corto impulso y alta velocidad. Y eso genera un chasquido. ¿Vale? Estas son las manipulaciones de alto impulso que a mucha gente le gustan. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, sí que es verdad que la literatura científica está demostrado que tiene un efecto a corto plazo de disminución del dolor. Activación del sistema inhibitorio descendente del dolor, mejoras el dolor. Pero una cosa es eso y otra cosa es decirle al paciente, con esta técnica yo voy a recolocar tus estructuras. Vale. Tu columna está desalineada y te la voy a colocar. Esto es erróneo. Vale. No hay ningún artículo científico que lo haya demostrado hasta ahora. Okay. Entonces, con una manipulación de alto impulso ni recolocas estructuras, ni descomprimes discos, ni descomprimes nada, ¿vale? Simplemente un thrust, un golpe fuerte que suena, porque genera una liberación de presión negativa intracapsular, como te suena cuando te suenas aquí con los dedos, y ya está. Tiene que ponerlo el fisio en la balanza y decir, ¿me compensa o no me compensa? ¿Por qué? Porque el riesgo asociado a una manipulación de alto impulso cervical, por ejemplo, es elevado. Vale. Te estarás preguntando, ¿qué puede generar una manipulación de alto impulso cervical? Pues que si la haces por doquier, como en muchas ocasiones estos tipos de profesionales actúan, que es sin un screening muy riguroso, sin seleccionar muy bien al paciente determinado para hacerlo, ¿vale? Si cumples 2 o 3 factores de riesgo, es decir, ser sedentario, tener hipertensión, ser una persona de más de 60 años, osteoporosis, tienes un riesgo elevado de generar pues, una sección de la arteria vertebral en una rotación atlantoaxial fuerte, en una manipulación de alto impulso cervical, o una fractura de una vértebra cervical. Ahí estamos hablando de que tocas el tronco encefálico, la médula espinal, y puedes morir. Entonces, hostia, yo obviamente priorizo mis técnicas de tratamiento. Probablemente no suceda nada, y hay estudios científicos donde se ha comprobado que de cada, no sé, 1000 manipulaciones de alto impulso cervical, a 1 le ocurre algo. Pero, bueno, yo lanzo el mensaje para que la gente no normalice esto. O sea que, entonces normalmente, por lo que me cuentas, si tienes un dolor, vamos a decir... musculoesquelético. Sí, llevas un mes con ese dolor. Sí. No se ha vuelto a un crónico, pero joder, si ese es el dolor agudo que comentabas al principio de la charla, que acuda a un fisio. Que acuda a un fisioterapeuta. Única y exclusivamente. Sí. Única y exclusivamente. Vale. Esa es mi recomendación. Esto es lo que yo le diría a mi familia. Vale. Luego los pacientes ya sabes que lo prueban todo. Y yo he recibido muchos pacientes que han probado profesionales pseudocientíficos
y han tenido consecuencias, que también la pueden tener con un fisioterapeuta. Y de hecho, desde aquí lanzo el mensaje que también hay fisioterapeutas colegiados con su grado universitario que hacen manipulaciones de alto impulso y que no utilizan su razonamiento clínico en el día a día. Esto no exime, o sea, ¿sabes? Puedes ser médico y hacer una buena praxis o puedes ser médico y no hacer una buena praxis. El problema es que si tú ya vas directamente al profesional no sanitario y no reglado en tu país, pues tienes un mayor riesgo, claro. Hostias, y hablando de todo esto, que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, no solo ya del intrusismo, sino gente que estoy seguro que esto ya será... Porque, a ver, habrá dentro... O sea, es verdad que habrá de estos intrusos, de estos intrusistas, pero es verdad que yo imagino que un porcentaje, no sé si elevado o no, pero un porcentaje será que gente que quiere ayudar, pero que creen que tiene una solución, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Habrá estafadores absolutos, Sí. habrá luego gente que no tiene ni idea y simplemente quiere ganar dinero. Imagino que habrá de todo. Pero otro temazo, que no tiene relación directa con el campo de la fisioterapia, pero sí con el campo de la salud, que me parece interesante. Y como estamos eso de desmitificando Sí. y también, pues, yo que sé, ciertos mantras que hay, pues, quitándonoslos de encima un poco, te quería preguntar acerca de la homeopatía. Ya no sé si como profesional o como persona, ¿qué opinas o como estudiante o estudioso? Sí, pues a ver, yo no he profundizado nunca en estos campos pseudocientíficos porque, bueno, al fin y al cabo no me ha generado inquietud o necesidad porque no lo practico, no lo recomiendo y no lo utilizo a diario. Pero la homeopatía, dentro de lo que yo sé, pues sigue siendo otra pseudociencia que se basa básicamente en tratar diferentes tipos de patologías con unas disoluciones a un porcentaje mínimo de un agua con sal o un agua con azúcar. Sí. Entonces, esto es muy peligroso porque cuando tú vas al fisioterapeuta con un dolor torácico intenso, costal, parrilla costal, que llevas 2 meses con él, que estás empezando a generar un patrón de flexión torácica y que no respiras bien, te da punzada en la parte posterior. Si tú vas a un fisioterapeuta, te hacen un screening y te dicen, vale, pues te echo una apnea, te echo una serie y me huele mal, ves a urgencias. Lo salvamos, pero si acudes a un profesional que decide, vamos a abordar esto con homeopatía o, por ejemplo, vamos a abordar esto con tratamiento visceral, esto es un problema. Esto es un problema muy serio. Y aquí es donde yo pues quiero señalar que hay que tener mucho cuidado porque dentro del campo de la salud, el sanitario puede saber que eso que te está aplicando no sirve para nada, pero también puede saber que eso que te está aplicando no sirve para nada, pero va a utilizar el efecto placebo, que es un efecto intrínseco en todas las profesiones sanitarias, y colártela. El efecto placebo es un efecto que está intrínseco en todos nuestros tratamientos, que está demostrado. Vale. Genera activación de áreas cerebrales y genera un efecto de inhibición del dolor por activación de sustancias inhibitorias descendentes en el cerebro y varía en función de las expectativas del paciente, de cómo esté vestido el sanitario. Se ha comprobado que si tú eres una persona que va vestida con pijama azul, vas a generar mayores efectos que una persona con un pijama rojo. Todo esto está controlado. O si estás realizando un tratamiento de acupuntura, que es pues otra pseudociencia que no está basada en el razonamiento clínico ni en la neurociencia, pues si tú eres asiático y vas vestido de una determinada manera, vas a generar mayor efecto en el placebo, vale, que si es un occidental, una persona... Entonces, esto es interesante que la gente de a pie lo sepa. Vale. Sí, pero que puede generar eso que comentas, ¿no? El efecto placebo. El efecto placebo. Que incluso no hace falta que... De hecho, hay gente que... Bueno, de hecho, la homeopatía misma, ¿no? Tiene las disoluciones estas tan famosas que es lo de CH6, ¿no? Que es decir, que tú, por ejemplo, una unidad de un principio activo lo disuelves en 100 de agua o 99 de agua. Luego, de esa disolución, ¿no? Que sería un 1% del principio activo, en otro... pues en un vaso medidor o lo que sea, de otros 100 mililitros de agua, o 100 unidades de agua, luego coges una de esas y en 100 de agua, o sea, que es decir que luego al final, o sea, de principio activo en la muestra final hay, yo que sé, igual 0,0000000, casi infinitos ceros, 1 claro, del principio activo. Eso lo justifica el efecto placebo. Claro. Y ahí está la cosa, ¿no? Que tú no puedes basar un tratamiento en el efecto placebo. O sea, claro, como sanitario, todas las investigaciones científicas tienen que demostrar que determinada terapia supera el efecto placebo. Exacto. O sea, tú tienes un grupo control, un grupo placebo
Y un grupo donde se aplica punción seca, terapia manual, ejercicio. Todas nuestras técnicas tienen que superar el efecto placebo. ¿Entiendes? Claro. Si no, no sirve para nada. De hecho, se han hecho investigaciones de operaciones que no superan pues el efecto simulado. Por ejemplo, 2 grupos, a una persona les hacen cirugía real del manguito rotador y a otra les abren y les cosen. O sea, hacen un corte con el bisturí y cosen. Vale. No han profundizado, no han realizado el proceso de artroscopia, no han hecho nada. Y las mejoras son iguales o incluso mejores en el grupo al que no se le ha operado. Entonces siempre hay que hacer controles en los grupos de investigación y superar al placebo. Claro. De hecho, yo siempre digo que esto no sé dónde lo escuché, pero me gustó mucho esta frase, que la homeopatía es a la medicina lo que la astrología a la astronomía. O sea, creo que es una frase bastante concluyente para dejar abordar este tema. Vamos a hacer, yo creo que ahora un mini parón pues para beber agua y coger energías. Ya estamos de vuelta. Ha sido, bueno, un breve parón. Que también teníamos que ir al servicio, había que beber más agua, que es que estamos grabando esto en agosto, aquí hace un calor, o sea, vasos llenos de hielos y agua bien fría. Así que vamos con el tema, yo creo que el tema que a todo el mundo le interesa, y este sí que nos afecta al 100%. Antes te comentaba que el dolor nos afecta o les afecta a una parte importante de la población, sí. Pero este al 100% y no se escapa nadie, salvo, yo que sé, si hay alguien que está en una tribu nómada viviendo por ahí, que es el tema del sedentarismo. Y quiero, bueno, si me lo puedes decir, cómo afectan las posturas, los movimientos repetitivos a la salud musculoesquelética. Pues a ver, el tema del sedentarismo es un gran problema hoy en día porque la gente tiene mucho rechazo a realizar ejercicio a nivel cultural o a nivel genérico. Nuestros pacientes en el día a día es como: ponme lo que quieras menos ejercicio. Yo no voy a hacer ejercicio en casa, no tengo tiempo. Es como el día a día de nuestros pacientes. Y sí que es verdad que con el paso de los años han ocurrido cambios. Por ejemplo, antiguamente nuestras personas mayores no eran tan sedentarias como ahora. Vale. Mis abuelos tenían la costumbre de salir a andar. Cuando llegaba el momento de me estoy aburriendo, salías a andar. Vale. Hoy no, porque hoy en día tienes el móvil, tienes la tablet. Ya. ¿Me aburro un poco? Pues al móvil, al ordenador, a la serie. Entonces han cambiado un poco nuestra elección a la hora de nuestro tiempo. Pero sí que es verdad que la gente joven ahora hace más ejercicio que antes. Vale. Entonces es eso. Una franja entre los 4, 5, 6 años hasta los 21 que hacen deporte, mucho deporte, más que antiguamente, pero luego pasada esa edad la gente se deja muchísimo y no realizan nada de actividad física. Y la mayoría de los adultos pues tienen trabajos sedentarios de 8, 9, 10, 11, incluso 12 horas sentados, teletrabajando, y esto es un problema porque, bueno, al fin y al cabo es como tal un factor de riesgo. Vale. Si realizas menos de 600 METs, pues que es una unidad metabólica que bueno, pues que valora el gasto energético de la persona, se considera como un factor de riesgo y que presenta sedentarismo. Y bajo mi punto de vista, creo que educando al paciente, haciéndole partícipe de ese afrontamiento activo y diciéndole no es tan necesaria la camilla, no es tan necesario el masaje, no es tan necesaria la electroterapia, es más necesario que te muevas. Entonces yo siempre digo que la mejor postura es la que no se mantiene mucho tiempo. Vale. Entonces, lo mejor es estar en movimiento. El ser humano está hecho para moverse. Tenemos articulaciones, músculos, nervios. Es una compleja red, una maravillosa creación que tenemos que usar y que tenemos que utilizar en el día a día. Entonces, claro, pues si tú te expones a 8 horas sentado en la misma posición, probablemente pueda estar asociado con, pues, mayor estrés, mayor factor psicosociales, posible limitación de la función, dolor, pero como tal no hay ninguna postura estrictamente prohibida. Que este es el mensaje que quiero lanzar desde el podcast. Vale. Lo más importante es que antiguamente se pensaba
que determinadas posturas te predisponían a lesión, a patología. Es decir, si vas muy chepado, pues puede ser que tengas lesión de disco intervertebral o que te duela la espalda o que presentes ciática, ¿no? Una retroversión pélvica, las personas que se sientan así en la oficina. Pero parece ser que esto se ha estudiado, se ha llevado a investigación y no está demostrado. No está demostrado. Pasa lo mismo con los ejercicios. Puedes hacer peso muerto, puedes cargar una bolsa de la compra pesada con máxima flexión lumbar o con una posición neutra. No va a pasar nada. Vale. Es todo en función de cómo estén de preparadas y adaptadas esas estructuras. Las estructuras que tenemos, los músculos, las articulaciones, los nervios, se adaptan a la demanda a la que tú les pongas. Vale. Entonces, no hay posiciones o posturas prohibidas. Ese es el mensaje. Vale, no hay posturas y posiciones prohibidas, pero entiendo que lo que comentas es que el ejercicio es fundamental, es vital. Entonces, mucha gente, claro, dirá, claro, sí, pero Cristian dice que hagamos ejercicio, pero ¿cuánto? Seguro que muchos... Claro, la dosis. ¿Cuánto es complicado. hay que hacer? Es muy importante para tener una vida, vamos a decir, claro, medianamente saludable. Que os asesoren bien para controlar las variables del ejercicio. Densidad, frecuencia, intensidad, dosis, duración. Pero de manera general, pues bueno, la OMS recomienda de manera general pues como 60 minutos 3 veces a la semana o algo de eso. O sea, poco, relativamente poco. Pero bueno, esto es muy variable y muy subjetivo. Claro, entiendo que sería, por ejemplo, eso, las 3 horas semanales que comentas, 60 minutos en 3 veces, pero luego además acompañado de estar en movimiento, o sea, de no estar... Claro. Porque si haces 3 horas de ejercicio a la semana, pero estás 13 horas al día sentado en el sofá, así, colgado o tal, en la misma postura, entiendo que no solo, o sea, tiene que ir acompañado también de... Sí, o sea, yo... Sinceramente, no me decantaría por las recomendaciones de la OMS, ni tampoco me decantaría por las recomendaciones de los MEDs. Yo lanzaría el mensaje de vida activa y vida activa individualizada a cada persona. Si eres una persona que pasas mucho tiempo en tu día a día en una posición mantenida o mucho sedentarismo, pues obviamente tienes que sacar mínimo media hora todos los días de ejercicio. Vale. Luego ya, en base a los MEDs, en base a la vigorosidad del ejercicio, depende, claro. Una cosa es salir a andar y otra cosa es pues realizar un deporte más vigoroso como el CrossFit o la escalada, el remo. Entonces, bueno, yo siempre lanzo el mensaje de que la mejor manera de prevenir cualquier dolor musculoesquelético no oncológico es haciendo ejercicio a diario. Vale. Esto es así. Y una pregunta, ¿dentro de este ejercicio consideramos los estiramientos, por ejemplo? Pues claro, ejercicio engloba... Pues es muy genérico al final. Ejercicio no es lo mismo que actividad física, que esto quiero que quede claro. La actividad física es cualquier gasto que hagas, que genere energía, que añadas al gasto de tu metabolismo basal. Es decir, beber agua o fregar, porque muchas personas, mis pacientes me dicen, no, si es que yo estoy todo el día recogiendo la casa. Vale, eso no es ejercicio, eso es actividad física. Genera gasto energético, pero muy insignificante. Vale. Y no está organizado, ni planificado, ni estructurado. El ejercicio sí, el ejercicio es cualquier actividad física, cualquier gasto energético que se añada a nuestro metabolismo basal, pero organizado, estructurado, con una finalidad de una mejora de nuestras aptitudes físicas. Y ahí entra la flexibilidad. Pues tener un gran abanico de aptitudes físicas. Según la APTA, la Asociación Americana, pues está el control motor, está la estabilidad, está la fuerza, está el equilibrio, está la flexibilidad, movilidad, está la resistencia cardiopulmonar. Entonces, en base a lo que tú quieras, ¿sabes? Y luego, la diferencia entre ejercicio y ejercicio terapéutico es que el ejercicio terapéutico es la aplicación del ejercicio, pero pautada y prescrita por un fisioterapeuta. Vale. Otro tema interesante, lo de los estiramientos, que bueno, estamos comentando los estiramientos y forman o no parte del ejercicio, ¿no? De la organización planificada, pero yo quiero saber si... bueno, me gustaría saber, que a veces me lo dicen, no tienes que exigir a tus invitados si quieres saber, te gustaría saber lo relacionado con esta relación que hay o esta correlación con estirar para hacer bien determinados ejercicios. Es decir, hay que estirar antes de hacer ejercicios físicos. Ya sé lo que quieres decir. O sea, yo veo bien que, como hemos comentado, se trabaje la movilidad y el estiramiento y la tolerancia al estiramiento y pues digamos se mejore o se aumente esa mecanosensibilidad neural al estiramiento.
Y esto se puede trabajar en días aislados. Tú vas, haces tu sesión de 30 minutos o de 1 hora de estiramiento en movilidad, llevando al fallo. Al final, un estiramiento básicamente es estirar origen-inserción de un vientre muscular al máximo, a tope, y se mantiene ahí unos segundos. Vale. O llevar al final del rango una articulación y mantenerla ahí, como por ejemplo cuando el espagat, cuando te abres de... Pero de ahí a decir que el estiramiento sea algo obligatorio o importante para hacer antes o después del ejercicio, que esto es como antiguamente se pensaba, y en todos los clubes de fútbol hacían el típico rondo de chicos a estirar y Tobillos, media hora a estirar rodillas, después, hombre. final, todo el mundo en los gimnasios se veía. Esto ya parece que se ha desmontado. O sea, la literatura científica ha comprobado, ha hecho diferentes grupos de investigación y ha comprobado que de hecho estirar antes del ejercicio puede generar empeoramiento del rendimiento deportivo. O sea, que puede llegar a ser perjudicial. Sí, 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 sí. De hecho, Y después también. Ah, después también. Sí. Ah, porque fíjate que te iba a decir, claro, esto yo, por ejemplo, me acuerdo cuando de pequeños, ¿no? En Sí, la clase clásico. de educación física. Todos, bueno, no sé si en tu caso también, pero yo en mi caso estirábamos Estirábamos, antes sí, yo sí. rondito y igual pues 5 minutos, ¿no? De pues lo típico, ¿no? De tobillos, rodillas, que va subiendo, Sí. ¿no? Hasta cuello, tal, Sí. de todo. Y hubo un año que nos dijo nuestro profesor, no, ha salido un estudio ¿Sí? en el que esto se ha desmentido, entre Pues ya estaba comillas, muy ¿no? adelantado. O que no hay evidencia. Y el tío nos lo dijo y desde ahí dejamos de estirar todos los Sí, niños, esto a día de ¿no? hoy casi nadie lo Casi. sabe, ¿eh? O sea, en el gimnasio lo ves habitualmente, que terminan el ejercicio y se van a la sala de estiramientos a estirar. Pero bueno, yo también he formado parte de esto y yo también, como tú dices, lo he hecho en el colegio y yo como deportista también lo he hecho y le he dedicado incluso a veces 30, 40, 50 minutos a los estiramientos, que es una gran parte de tu... Y que está bien, pero que no lo tienes que hacer ni antes ni después de la práctica deportiva, porque parece ser que se ha comprobado que no estás en el mejor momento a nivel pues axonal, a nivel muscular, para realizar esos estiramientos. Vale, o sea que es mejor estirar pues a otra hora del día. A otra del día, sí. O sea, que es bueno estirar, pero que no es bueno ni antes ni después, porque ya veo a la gente que ya sabes cómo malinterpreta y tergiversa, porque lo que me da cuenta es que en redes sociales, por culpa de TikTok, pero la gente no tiene muy mala comprensión, tanto oral como lectora, y la gente no parece no entender. O sea, me pasa muchas veces con profesionales que traigo que dicen una cosa y la gente lo malinterpreta. Pero yo no sé si es a causa de que quizás es verdad que al faltar un poco de contexto, porque son vídeos cortos, pues la gente no pues le cuesta, o que simplemente, pues yo qué sé, será algo generalizado, no lo sé. El mensaje aquí es claro, y es que no es obligatorio, al revés, es perjudicial realizar la clásica sesión de estiramientos antes del deporte en cuestión y después del deporte. Vale. Hazlos, pero de manera aislada. Es decir, que así como un poco de titular, estiramientos sí, pero ni antes ni después de hacer deporte. Y, por ejemplo, para la espalda, porque yo sí que alguna vez, ya sabes que tengo ciertos dolores lumbares, también es verdad que muchas veces a causa del sedentarismo, de estar, pues, yo qué sé, tanto si estás en la universidad, que estás sentado en la misma silla 8 horas, o si estás tirado en el sofá, que más de lo mismo, o incluso grabando el propio podcast, ¿no? Y pues nado, hago también estiramientos de espalda, pero claro, entonces, o sea, lo que me recomendaría sería que después de nadar, por ejemplo, no haga estiramientos. No realices esos estiramientos ese día. O que los haga igual por la mañana y luego por la tarde nada. Exacto. Nada más levantarte o al final del día, o le dediques una vez a la semana una sesión exclusiva de estiramientos y movilidad. Y tú des toda la movilidad que puedas a la región lumbopélvica, estires toda la musculatura isquiotibial. Vale, o sea que aquí, mira, es lo que te comentaba al principio del podcast, que me has comentado como un par o tres mitos, pero luego he dicho, seguro que a medida que vayamos hablando de ciertos temas, prácticamente todo va a ser desmitificar ciertas cosas. Así que, vale, vamos a hablar otro tema. Que mira, de hecho voy a leer aquí la pregunta tal cual porque me parece muy, muy interesante y está muy bien redactada, que es ¿cómo abordas el enfoque holístico en tu práctica considerando no solo el aspecto físico, sino también el emocional y mental de tus pacientes? Lo hemos comentado antes brevemente, pero yo creo que ahora un poco más en profundidad. Sí, esto es lo más importante de nuestra profesión. Al fin y al cabo, la experiencia te va dando como esa humanización y ese control de
la persona, porque cuando trabajas en un trabajo de cara al público, es más importante la comunicación no verbal, la comunicación verbal, cómo miras a tu paciente, cómo os habláis, de qué temas habláis, eso va generando confianza y eso es lo que genera adherencia terapéutica. Para cuando tú le puedas decir, Ramón, tienes que hacer ejercicio, Ramón entienda la importancia del ejercicio. Entonces, bueno, la salud mental y la fisioterapia están directamente relacionadas de la mano y nosotros hacemos un trabajo basándonos en un abordaje bioconductual constante de modificación de creencias desadaptativas, jugar con las expectativas a nuestro favor, control del contexto, siempre vamos poco a poco preguntando y cogiendo más confianza para saber en qué entorno social vive, cultural vive, cuáles son sus objetivos, sus metas, cuál es su trabajo, cuáles, bueno, pues son sus objetivos en la vida, y todo esto nos va profundizando cada vez más y podemos llegar a hacer un screening de cómo él se encuentra como persona a nivel salud mental. Vale. Porque obviamente hay muchos pacientes que necesitan acudir al fisioterapeuta, pero también necesitan a la vez acudir al psicólogo. Y ese es el problema, que hoy en día, aunque la psicología ya esté normalizada, sigue existiendo tabú por la salud mental. Ya. Y una persona no asume que ir al psicólogo es como ir a un fisio, porque se siente débil, porque él considera que ir al psicólogo es como, claro, he bajado de nivel, a mí no me pasa nada, yo puedo sacar esto solo. Pero no, es súper importante y súper serio. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos pacientes acuden al fisioterapeuta como si fuese al psicólogo. Claro, al psicólogo. Sí, ya. Y son cosas muy distintas, pero nosotros en nuestra práctica clínica lo vemos todos los días. Porque nos cuentan temas que tú no contarías a un fisioterapeuta. Claro. Vale. Y mira, claro, y te quería comentar algo. Me comentas lo del psicólogo. Ya te voy a dar, como estabas hablando del tema un poco de salud mental, me interesa también tu opinión como profesional. Claro, me dices que mucha gente, pues eso, que no va al psicólogo porque se siente débil. Y es cierto que en los últimos años ha habido algo así como una especie de movimiento social de masas en los que se ha recomendado ir a la gente al psicólogo, que la gente hable con quien sea, ya no solo con un psicólogo, sino que, oye, cuéntale tus problemas a alguien, ¿sabes? No pasa nada. Y es verdad que se ha mejorado bastante, o sea, ya no es un tema tan tabú como podía ser igual hace 10 años, ¿no? Pero tú mismo me comentabas que sigue teniendo de tabú y sigue, porque yo he leído estudios de que 8 de cada 10 jóvenes desarrollan patologías o enfermedades mentales de los 20 a los 30. O sea, es verdad que leves, o sea, algunos leves que se les van, otros que perduran, ¿no? Y claro, ¿tú crees, por ejemplo, que en un contexto de una sociedad como la actual, ultra competitiva, ultra individualista, eso que comentaba Thorstein Veblen, ¿no? en la teoría de la clase ociosa, en el que la gente, para diferenciarse incluso de otros, compraban artículos de valor? De hecho, se demostró que hay estudios que dicen que en la Gran Depresión la gente, para aparentar, para diferenciarse de otros, las clases medias y más pudientes económicas, económicamente hablando, prefirieron reducir el gasto en alimentación y en cuidados básicos antes que, por ejemplo, en artículos de valor que ellos consideraban de vital trascendencia. Entonces, teniendo en cuenta un poco el contexto actual de la sociedad, ¿crees que llegará un momento en el que la gente acuda al psicólogo como puede acudir a un fisio o a otra especialidad médica? Pues yo considero que sí, que va a llegar un momento en el que la gente lo va a normalizar. Aquí aprovecho para comentar algo que probablemente la mayoría de la gente que nos esté escuchando no sepa. Confío en que la gente va a normalizar el proceso de ir al psicólogo, pero no confío en que la gente vaya a llegar en algún momento de sus vidas a acudir al fisioterapeuta en salud mental, que esto es un mensaje que quería lanzar desde aquí. Probablemente a ti no te suene o no hayas escuchado de esta figura. La fisioterapia tiene diferentes ámbitos de actuación, la traumatológica y ortopedia, que es la mía, pero luego también tienes fisioterapia vestibular, cardíaca, pediátrica, neurológica, en UCI,
Y también existe la fisioterapia en salud mental, que esto está más desarrollado en los países nórdicos, pero aquí en España, de momento, pues no se ha instaurado como tal. Vale. Yo soy el secretario actual de la Comisión de Fisioterapia en Salud Mental del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y tenemos un equipo brillante y estamos trabajando en esto para que en algún momento el paciente de salud mental de hoy en día, ese paciente que cuenta con la figura del psiquiatra, con la figura del terapeuta ocupacional, del trabajador social, del psicólogo y ya, cuente en algún momento con la figura del fisioterapeuta. Vale. Porque si estamos hablando de el potencial de angiogénesis, neurogénesis que genera el ejercicio está demostrado que en pacientes con salud mental incluso mejor que la farmacología de base que ellos tienen y generando una posibilidad de mejora de síntomas positivos, por ejemplo, en personas con trastornos psicóticos que es impresionante. Entonces, yo ojalá llegue el momento en el que en algún momento el paciente de salud mental tenga una figura sanitaria que le prescriba ejercicio. No es decir, bueno, pues podrías hacer algo de ejercicio, porque sobre todo ten en cuenta que la mayoría de las personas con problemas de salud mental grave tienen pautada una medicación que tiene unos efectos secundarios de aumento de peso. Vale. ¿Sabes? Entonces esto es pues muy, muy, muy importante. Y contestando a tu pregunta, pues yo considero que la salud mental actualmente en España está en pañales y suena fuerte decirlo, pero pues queda todavía mucho por hacer. Sobre todo empezando por el tabú y el gran estigma que a día de hoy sigue implementado en nuestra sociedad. No puede ser normal que a día de hoy todavía no se puedan hablar de ciertos temas como por ejemplo el suicidio, que es algo que sabemos que es la principal causa de muerte no natural en España. Está subiendo, hemos pasado de 2.500 a 3.000 o a 3.500 suicidios al año. Y es un tema que en la tele no se aborda, por ejemplo. Y estamos hablando se podría hacer educación terapéutica en relación a desde la psicología, desde la ciencia, pero es un tema que no se aborda, porque se piensa que se va a generar un efecto de imitación, pero como si esto no pudiese ocurrir con cualquier otra cosa. Pues a diario recibimos noticias de asesinatos, de violaciones... Bueno, de hecho te iba a decir que, por ejemplo, las víctimas de violencia de género creo que son, no sé si son al año, pero serán que unas 20 o una cosa así. Bueno, o igual... Sí, y yo he estado dando charlas para ellas y me lo han contado, que necesitan fisioterapia en salud mental, que tienen problemas psicosociales muy elevados, altos y que es importante. Entonces... No, sí, pero lo que me refería, que por eso decía que por ejemplo, tú comentabas que se le está dando mucha más visibilidad, pues eso, a, no sé, pues sale en la tele violaciones, asesinatos, temas de violencia de género continuamente, y que están, por lo que me comentas, yo no sabía la verdad, desconocía los datos de 3.000 o 2.500 muertes al año, bueno, suicidios, que al fin y al cabo es lo mismo. Sí. Pero, joder, estamos hablando de que eso 10, es 20, 30 veces más claro. muertes al año a causa de los suicidios claro. Pues eso, asesinatos o violencia de género, casos de lo que sea, y que no se Pues ese no es se el habla reflejo nada social actual de cómo está la salud mental en nuestro país. Ya. O sea, el reflejo lo tienes en la tele. Claro. Ciertos temas no se abordan. Ya. O sea, vas a lo mejor en algún momento a escuchar alguna noticia de un suicidio en la televisión, pero tiene que ser que cumpla unos requisitos la noticia, que a lo mejor ese suicidio genere una muerte a otra persona, es decir, que genere muerte me tiro de una vivienda y pasaban 2 personas, ¿sabes? O por ejemplo un suicidio de un famoso. Claro, esas noticias sí que se pueden llegar a... Pero no sé, la mayoría de los casos no se aborda de la mejor manera y se transmite el mensaje de la mejor manera y no se dan las cifras reales ni se trata el tema. Y creo que... Y la salud mental no está directamente relacionada con el suicidio, pero bueno, en muchas ocasiones sí. Pero es un abordaje importante el de la salud mental. Y que también es cierto que, a ver, las televisiones, pues, o las cadenas, muchas veces no, siempre miran por su propio beneficio. Entonces yo entiendo que ellos venden mucho más hablando de X persona ha violado a tal, o este tío ha matado a este otro tío, por un tema de drogas, que no sé quién se ha suicidado, ¿sabes? Entiendo también que pues eso no vende, pero bueno, qué pena y qué lamentable que en un mundo, en un país del primer mundo, entre comillas, algo tan grave y que causa tantas muertes, ni se le dé la visibilidad ni la financiación que requiere, ¿no? Sí, pero desde aquí hay que lanzar el mensaje de eso, de que si en algún momento estás pasando por un mal momento o estás
pues que no te encuentras bien, que no te encuentras como a lo mejor antes estabas o que no tienes un apoyo, pues tienes que contar con una figura profesional sanitaria que te ayude. Igual que uno va al fisioterapeuta por un dolor cervical, unas migrañas, pues tú debes de acudir, es tu obligación a un psicólogo, a un médico, y muchas veces sabemos que el propio sistema burocrático de citas, de listas de espera es complicado, pero tienes que insistir, tienes que pues buscar asociaciones, buscar a personas que están pasando lo mismo que tú y pedir, bueno, pues una valoración y una ayuda, claro. Porque ese era otro tema que quería comentarte. ¿Qué opinas de cómo está orientado, de cómo está organizado, vamos a decirlo así, por expresarlo de alguna manera, la salud mental en la seguridad social? Claro, es un problema, realmente, porque ten en cuenta que la mayoría de las ocasiones la persona con un problema en salud mental no es consciente de que tiene un problema en salud mental. Ya. Entonces todo eso retrasa la detección precoz como tal. Entonces, desde que empiezas con un desarrollo de un problema de salud mental grave, por ejemplo, hasta que acudes a consulta, pasa mucho tiempo. Yeah. A no ser que tengas un desencadenante muy claro y muy grave como para acudir. Pero de manera general pasa tiempo, hasta que el núcleo, el contexto, la familia, en el colegio, y una vez que ya acudes al médico, pues claro, los diagnósticos en salud mental son complejos. De manera general tarda tiempo en tener un diagnóstico claro de lo que ocurre, y el abordaje es lo que te comento. De manera general suele ser lento, para muchos pacientes suele ser incluso traumático porque entran en crisis o entran en... Claro. Y esas crisis no son de la mejor manera manejadas. Y bueno, al final el paciente con un problema de salud mental grave cuenta con un equipo de psiquiatra, de psicólogo, de, bueno, pues enfermero, si tenemos que pues, ajustar medicación, inyectables o lo que sea, de terapeuta ocupacional, trabajador social, pero sigue faltando, por ejemplo, la figura del fisioterapeuta para que prescriba ejercicio terapéutico orientado a la mejora de los síntomas y de la calidad de vida, y sigue faltando muchísima más humanización y, lo más importante de todo, inversión o recursos en estos pacientes en cuanto a, digamos, la incorporación a la vida diaria, las habilidades sociales, la integración, ¿sabes? Vale. Hablando esto que me cuentas de la salud mental, ¿y qué opinas, por ejemplo, del precio? Porque claro, bueno, aquí para los que no lo sepáis, Cristian también está estudiando psicología. Sí. O sea que no es que le pregunte, ¿no? O sea, a cualquiera, además de ser un profesional en la salud mental, o sea, en la salud, es que además está estudiando para más INRI, porque ya estudia su carrera, su máster, el doctorado, ¿no? ¿Lo estás haciendo? Estoy en proceso. Estás en proceso y además está también cursando psicología en la universidad. ¿Qué opinas tú del precio de las consultas de salud mental? Claro, porque luego hay distintos tipos, ¿no? No es lo mismo una cosa u otra. Hay que tener en cuenta que normalmente para dar terapia, o sea, ¿cómo se llama? Psicología. ¿Cómo se llama el máster? Que necesitas un máster. Sí, pero ¿cómo se llama? Habilitante. Sí, pero tiene un nombre, pero bueno, da igual, no importa. Máster clínico. El máster clínico, de psicología clínica, justo. O sea que tienes que hacer 4 años de carrera más 2 luego del máster, que por cierto, por lo que me han comentado, el máster es bastante caro. Entonces, sí. ¿qué opinas tú del precio de las consultas? ¿Crees que la salud mental es accesible para todas las personas? No, o sea, yo pienso que, claro, el problema aquí es que, pues como en fisioterapia, ¿no? La mayoría de la gente, el 90% de la fisioterapia en España es privada. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no existe suficiente inversión de fisioterapeutas en el Sistema Nacional de Salud público. O sea, yo como fisioterapeuta tengo complicado acceder a trabajar como fisio en un hospital público porque, ya te digo, no hay suficientes fisioterapeutas, igual que no hay suficientes psicólogos, igual que no hay suficientes pues logopedas, terapeutas ocupacionales, o sea, un montón de profesiones sanitarias, y eso hace que toda la práctica clínica se vincule a la privada. Claro. Y en la privada, claro, son personas
que ya son empresarios, o sea, que al fin y Claro. al cabo ellos tienen que vivir de lo que hacen, pagan sus autónomos, pagan sus locales, Claro. pagan todo su material, entonces al final, pues bueno, los pricings están establecidos. En España, por ejemplo, las sesiones de fisioterapia van entre los 40 a los 50, a los 35, 60 euros. En psicología ya es un poco más elevado, pero claro, entiendo perfectamente que es que una persona no se lo puede permitir. Claro, porque, o sea, es por precio por hora, me estás comentando. Claro, hora. 35, 60 hora. Claro, y es que al fin y al cabo, joder, estamos... Mucho dinero. Que es que muere, ¿no? Por lo que me comentas, más gente al año, bueno, no, claro, no, porque es que no lo sé, muere, por ejemplo, más gente al año, yo qué sé, de suicidio que de otras enfermedades. Sí, claro, claro. O sea, que estamos diciendo que, imagino que la inversión en cáncer o la inversión en tal será... Sí, la inversión sería clara, porque ten en cuenta que el suicidio es una pandemia, ¿no? El dolor crónico también lo es. Y de hecho, se han hecho estudios científicos donde se ha comprobado que invertir en todo esto genera un ahorro socioeconómico tremendo, brutal. Lo que pasa es que, bueno, pues a día de hoy esto no se ha llevado a cabo. No, y no solo esto, sino que en términos de productividad, lo que tú decías del ahorro de socioeconómico, joder, al fin y al cabo, si tú tienes a la población, ya no te digo feliz, yo te digo en disposición de trabajar, porque es que hay mucha gente que ya sea bien por los dolores o por sus problemas de salud mental, traumas, problemas de salud mental, ansiedad, de depresión, cuánta gente hay en España que tiene todas estas enfermedades tan graves y que no es que le cause ser poco productivo, es que le causa ser improductivo ya directamente, gente que directamente ni puede ir a trabajar o va y no rinde adecuadamente. Claro, y más allá, el trasfondo yo creo que es más allá lo humano, ¿no? O sea, el tema bueno, de que... eso por supuesto, claro, pero el tema estoy de dando que... incluso la visión económica que, joder... Sí, esos son datos reales que realmente preocupan, pero lo humano, el hecho de que una persona con un problema de salud mental grave tiene un riesgo bueno, pues de gravedad y esto es así. Entonces hay que intentar prevenir de todas las maneras posibles que esto ocurra, porque en muchas ocasiones, pues igual que un dolor crónico, si no se aborda y se deja durante años, puede generar un proceso de sensibilización central, puede generar que la persona llegue a un punto en el que genere una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central que la duela todo, no pueda con su vida, y así lo expresan los pacientes del día a día, tenga muchísimos factores psicosociales, alodinia, hiperalgesia, no duerme, no se alimenta bien, es sedentaria, irritabilidad alta, deja de trabajar. Claro. Estos son los contextos del día a día. Entonces la salud mental y el dolor van de la mano. Y esto es un problema, hay que ser más humanos y hay que comprender que estas personas lo pasan muy mal, ya es suficiente con algo que muchas veces ellos no han decidido, porque este es el problema, que la gente se piensa que muchas veces la persona que tiene un problema de salud mental es que ha hecho algo mal, o es que y a veces es puramente biológico, genético, otras veces sí que es verdad que el propio contexto, el aprendizaje, lo que te ha marcado durante tu vida te ha condicionado a, pero no tiene la culpa a nadie. O sea, no se le puede culpar a nadie de tener dolor ni de tener un problema de salud mental. Claro. Al revés, hay que ser más inteligente y estar actualizado. Y si no entiendes sobre salud mental, lee libros o actualízate, documéntate, pero nunca generes una respuesta de rechazo a una persona con un problema de salud mental, ni a una persona con dolor, ni a una persona con diabetes. Ya. Son personas. Y tú que estás dentro de este mundo, vas muy metido, sobre todo en el de la salud mental también, además de, bueno, obviamente tu ámbito profesional, pues evidentemente estás metido. Pero, ¿sabes si o tienes información sobre si el gobierno está llevando a cabo algún plan para invertir más? Bueno, o sea, hay planes antisuicidio, hay planes, pero no, o sea, yo diría que no relevantes y de hecho, bueno, pues a los hechos me remito. Yo actualmente no veo que salgan suficiente número de plazas para fisioterapeutas o para psicólogos. Entonces, al fin y al cabo, de momento no se han hecho grandes cambios. O sea, esperemos que sí. O sea, que faltan, o sea, que la oferta también de tanto fisioterapia como de psicólogos es reducida, por lo que me dices, ¿no? Porque si hay pocos grados que se ofertan, de hecho, incluso claro, al ser la nota de corte tan alto, eso es porque hay poca oferta, entonces lo que hace es eso, porque la nota sea 12 y haya igual, no sé, 100, 200 plazas, 300. Y eso además hace que suba el precio, porque si la demanda se come la oferta, como me estás comentando, y además se privatiza, o por lo menos actúa en el ámbito privado. Exacto, ese es el tema. Y joder, es cierto que, coño, pues un fisio, un psicólogo, no dejáis de ser empresarios,
algunos pues estarán en, yo qué sé, en clínicas privadas, otros en otras entidades, ¿no? Sí. Como puede ser, por ejemplo, Sanitas o las que sea. Claro, la gente es normal que vela por sus propios intereses, ¿no? Y en un ámbito de libre mercado, pues es normal, oye, pues hay mucha demanda, poca oferta, subo precios, ¿vale? Pero precisamente tenemos un modelo de sanidad mixta para que el Estado se encargue de solucionar ese problema. O a lo mejor subvencionar de alguna manera esas clínicas, esos precios de la privada. Por ejemplo, en Francia existe el copago, que van a la pública los pacientes, pero también van a la privada porque si a lo mejor la sesión de fisioterapia en la clínica privada de abajo son 60 euros, pero tengo que pagar 25 porque lo demás me lo paga. Claro. ¿Entiendes? Aquí el tema es ese, que... Bueno, de hecho, eso en economía estaría dando una solución piguviana, que viene del profesor Pigou, uno de los grandes economistas, sucesor de Alfred Marshall de principios del siglo XX, finales del XIX. Y bueno, y es una solución que tú, si tienes un determinado problema, puedes o crear o establecer una subvención o poner un impuesto. Es decir, que X carburante genera mucha contaminación, pones un impuesto y así el individuo interioriza ese gasto. Que por el contrario es bueno, tal, de puta madre, pues pones una subvención. Otra, también estaría ya las estas causianas, pero bueno, yo traeré a un economista, ya sabes que yo estudio economía y estos temas me encantan. De hecho, últimamente estoy leyendo bastante sobre todo este tema y es que todo está ligado. Y el problema es que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, ya ha recomendado y ya ha dictado en sus últimos artículos científicos publicados que pues la resolución del dolor es un derecho humano fundamental. Y el problema de hoy en día es que para una persona con dolor crónico no es un derecho y no tiene facilidad como para decir yo te voy pagando y tú trátame hasta que resolvamos el dolor. O sea, de manera general, una persona se puede permitir una semana o 2 de fisio. Claro. Yo trabajo a domicilio y aquí en España la realidad es que una persona de a pie, convencional, con su dolor, se puede permitir contadas con los dedos de la mano las sesiones. Claro. O sea, no estamos hablando de una persona que pueda decir, pues ven 2 veces a la semana hasta que se me vaya el dolor. Esto no existe. Claro. Por el precio, claro. Y sin embargo, todo el mundo, independientemente de su clase económica, bueno, no, de hecho, eso más, los ricos tienen incluso más medios para vamos a decir, paliar los dolores, ¿no? Sí, claro. Tecnología o lo que sea. Claro. Entonces, estamos diciendo que es un dolor o son problemas que sobre todo a los que más les afecta es a las clases menos pudientes, económicamente hablando, y sin embargo no tienen ningún tipo de solución. Entonces, claro, en un país además que, joder, es verdad que la sanidad en España, en comparación, con, por ejemplo, Estados Unidos, es muy buena, pero claro, todavía quedan frentes por abrir y debates que además, oye, está bien que abramos este melón porque son cosas que no se suelen comentar tanto en tertulias y, oye, que la gente vea también la realidad desde dentro, creo que es interesante porque luego muchas veces dicen, no, pero ¿por qué el fisio es tan caro? ¿Por qué el psicólogo es tan caro? Y darle una explicación desde dentro creo que es bastante interesante. Incluso para que se demanden en un futuro, pues eso, estas cosas. Vale, venga. Otro temita que tenía que... La verdad, tendría que haberlo metido al principio, pero como ya sabéis, este es un poco fruto del azar y fruto de la improvisación, pues a veces se me pasan ciertos temas, pero bueno, da igual porque como los suelo tener apuntados, no las preguntas, pero sí los temas, pues si de repente veo en un parón que se me ha olvidado el tema, pues lo meto ahora. Entonces, quería preguntarte sobre los tiempos de recuperación de las sesiones gracias a la fisioterapia. ¿Cuál dirías que es la proporción? O bueno, responde la pregunta como tú quieras y como mejor te convenga, pero ¿cuál crees que es la diferencia entre acudir a un fisio y no acudir? Esto es importante. Por ejemplo... Y sobre todo la diferencia de manera cuantitativa, ¿no? Entre, pues... Cuantitativa es, yo lanzo un mensaje a cámara y es que si tú en algún momento de tu vida tienes alguna fractura, o sea, de cualquier parte, tienes que ir a quirófano, te tienen que reducir, tienen que operarte, placas, tornillos... Acude al fisioterapeuta lo antes posible, porque muchas veces lo que estábamos comentando antes, por la propia organización del sistema burocrático, a veces no te dan cita de manera rápida, fluida, y a lo mejor se te pasa el arroz. Y el problema, si se te pasa el tiempo en una fractura, en un posquirúrgico de una fractura ósea,
es que puede ser que no recuperes esa movilidad. Vale. Entonces, es un problema porque yo recibo a diario pacientes que, imagínate, estaba en Islandia de vacaciones, me resbalé y me hice mucho daño en el antebrazo. Fui a las urgencias, me dijeron que tenía una fractura del radio y cúbito. Vale. Espiroidea con minuta, me lo tuvieron que por placas, tornillos y ya, bueno, pues entre que llegué a Madrid, pedí cita con mi seguro, me dieron tal, acude a consulta 2 meses más tarde. Hostia. El problema es que esos 2 meses son críticos. Yo como fisioterapeuta lo veo en el día a día. Si tú has tenido una fractura, tienes que empezar a movilizar desde el minuto 1. ¿Para qué? Pues para evitar que esa articulación se quede rígida, porque cuando tú operas, inmovilizas. Y muchas veces desde la parte médica, más biomédica, ellos se cubren las manos en, bueno, yo te he puesto la placa, te he puesto los tornillos, te he hecho una radiografía de control, esto está perfecto, Vale. niquelado, ahora te pongo la escayola, el cabestrillo, la bota Walker, la inmovilización y ya está. Claro. O sea, tú ese hueso no te le vas a volver a fracturar. Vale, el problema viene luego cuando vienes a consulta, has estado 2 meses inmovilizado y tu muñeca está así. Claro. O sea, esta muñeca no baja ni sube. Y el problema de las articulaciones es que esto no se recupera solo. O sea, tienes que darle un estímulo diario, desde el minuto 1, para que cuando llevemos 2 meses trabajando, esa mano vuelva a recuperar un rango de movimiento funcional. El problema es que si tú te fracturas y no acudes en un año, esa mano se te va a quedar así. Si tú no trabajas un poco por tu cuenta, el forzar el rango del... Entonces estamos hablando de que, pues, pasar a quedarte cojo, a quedarte, pues, sin movilidad en una muñeca, son cosas importantes. Claro, y eso el fisio es fundamental. De hecho, El fisio es clave para esto, sí. es más, ya sabes que te lo comenté ayer y no lo hemos comentado, pero, o sea, no lo hemos comentado, digo, fuera de cámaras, pero bueno, lo podemos incluso comentar ahora. Yo me hice una fisura hace 20 días, de hecho he estado todo el verano fastidiado, estaba aquí en Madrid, y nada, me hice una pequeña fisura en el malleolo peroneo, y cuando me quitaron el yeso hace pues una semana, semana y media, no podía ni moverlo. Ni moverlo, para que veas. Al final es que el cuerpo humano, digamos que sigue la ley de Wolf. Que la ley de Wolf es cuando tú inmovilizas una estructura y le haces entender al sistema nervioso de que esa estructura tiene que estar así de inmovilizada, se queda fija y no hay retorno. De hecho, algunas veces excreta hueso como para dejarla más fija. Hostia. Entonces, resolver eso es complicado. Claro, y de hecho, yo los primeros 2-3 días tenía el pie pero completamente agarrotado. O sea, no podía moverlo y poco a poco me dijeron, oye, ve forzándote tú poco a poco, ve subiendo y bajando Claro. el pie. Y vamos, en menos de una semana he pasado de, ya te digo, estar un día entero así de Sí, rígido sí. a, pues ya, bueno, ya me has visto, ando solo, ni muleta, no cojeo, Claro. estoy nadando todos los días, ando, subo escaleras solo y ya perfecto, ¿sabes? Pero claro, ha sido... Sí. Incluso que a veces también hay que sufrir un poco, entre comillas, claro. ¿no? Y que queremos, muchas veces creemos, ¿no? Comentabas ese miedo al ejercicio y a veces hay miedo a que te duela, la rehabilitación, ir al fisio, a que te duela, que tal, y que a Sí. veces eso sana, no siempre, o sea, Sí. que la gente no entienda ahora. Esto es otra cosa que también hay que destacar. El paradigma actual de la fisioterapia ha cambiado. Antiguamente se pensaba que... Y estos son muchos mitos que no hemos abierto, que es todos los mitos que hay en relación al dolor. Vale. Pero Si quieres, los antiguamente comentamos. se pensaba que, bueno, pues que la rehabilitación te tenía que doler. Vale. Pero doler de Mal. verdad. Ya. Bien. Si el 0 es nada de dolor y el 10 es el máximo dolor imaginable, actualmente trabajamos en un 1, en un 2, en un 3 de dolor. Vale. Pero es que antiguamente, y a día de hoy sigue existiendo fisioterapeutas de la vieja escuela que trabajan así, tú llevas al paciente al 8 o al 9 del dolor. Hostia. Yo he visto pacientes en tratamientos, pues, Llorar. llorar, que se les salte las lágrimas de autorreflejo. Entonces, esto es un problema porque la neurociencia del dolor ha cambiado y Claro. parece que si tú le haces un tratamiento aversivo, que genera una experiencia traumática en el paciente, ese paciente puede cronificar su dolor o puede empeorar el caso clínico. Vale. Entonces, la ciencia ha determinado que el tratamiento del paciente de fisioterapia es sin dolor o con el dolor tolerable. Y lo que tú comentabas, los tiempos de curación son importantes. Es decir, como tú me has dicho, si tú te dejas y te tiras 2 meses sin que un fisio te mueva, porque aquí hay dos problemáticas. Una es, te han operado de una fractura ósea, te han inmovilizado y el médico no te ha recomendado rehabilitación, que esto es un grave error. Entonces esa persona pasa los 2 meses, se quita la inmovilización y no recupera el rango de movilidad. Y te viene a lo mejor al año con
una pérdida de movilidad total del hombro o de la muñeca. Y luego la otra opción es que estés 2 meses inmovilizado y vengas al fisio. El problema es que 2 meses inmovilizado es mucho tiempo para una fractura ósea. Entonces necesitamos acortar en rehabilitación siempre los tiempos para que esa persona pueda volver a recuperar la movilidad lo antes posible. Si estás escayolada, pues imaginería motora, terapia de espejo, observación de acciones, técnicas de representación del movimiento. Si podemos quitar la escayola o quitar esa muleta, que no hay que ser tan conservadores, porque muchas veces el médico te dice 3 meses de muletas y el paciente, hasta que no te dice el médico ya está, no se las quitan y no hacen caso a lo que porque el fisio va a querer adelantar el proceso porque se la conoce y sabe que si quitamos 1 mes antes esas muletas es crítico para que la persona se recupere antes. Ya, o sea, que se juntan ahí un poco, ¿no? Como que el médico que quiere... Mira, de hecho podemos hablar incluso de vuestra relación, un tema, claro. ¿no? Y los problemas que puede derivar a causa de estas cosas. Porque claro, yo entiendo que todo el mundo tiene responsabilidades. Al fin y al cabo, la salud de una persona podríamos compararla incluso con la cadena de valor de un lápiz o de un boli, ¿no? Que pues al fin y al cabo tú pues tienes tu boli y la cadena para hasta que se crea el boli pues pasa por un proceso muy largo. La salud de las personas es igual. Por ejemplo, te rompes una pierna y dependes de muchos profesionales. Vas a un especialista, luego vas a otro y ya está. Bueno, no tienes que ir a 77 como por ejemplo podría ser para ensamblar un boli, pero sí que es un proceso arduo y costoso en el que atraviesas bastantes o por lo menos varios especialistas. Entonces, ¿cómo es vuestra relación con los médicos? Porque claro, entiendo que son los médicos los que os mandan al paciente, pero ellos muchas veces se quieren, pues, yo que sé, curar en cierto sentido o se quieren exentar de yo siempre digo que es complicado responder a esto porque ni todos los fisios son de esta manera ni todos los médicos son de esta otra manera, pero yo lo que veo es que cuando yo estudiaba, bueno, pues se planteaba toda esta idea del marco multi-interdisciplinar, pues como en las series de los médicos, ¿no? Como en The Good Doctor, espacios comunes donde el médico debate con el enfermero, con el fisio, con el terapeuta ocupacional. Esto en la práctica clínica diaria, la realidad es que no existe. Todos tenemos un contrarreloj, todos tenemos nuestros pacientes y no hay tiempo, ya me gustaría a mí, pero no hay tiempo real como para compartir, debatir, hablar casos clínicos. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema burocrático es, ¿te duele algo? Tú vas a tu médico de familia, el médico de familia te manda una prueba de imagen y contrasta o te manda directamente al traumatólogo, el traumatólogo al médico rehabilitador y el médico rehabilitador al fisio. El paciente ya ha pasado por 3 especialistas. Claro. Cada uno le ha dicho una cosa. Hostia. ¿A quién hace caso? Pues por la figura social que tiene la medicina, que lleva más años como profesión que la nuestra. Obviamente, la mayoría de las personas, la población general, yo te cuento mi experiencia, hacen más caso al médico, ¿vale? Entonces, tienes que, lo que te decía, generar un fomento de neuroplasticidad adaptativa, empezar a hacerle cuestionar al paciente, debatir, generar una especie de modificación de creencias desadaptativas, porque muchas veces no tiene el médico por qué saber qué es la fisioterapia, cómo funciona la fisioterapia y para qué sirve la fisioterapia. Claro. El paciente está equivocado con eso. Él piensa que si el médico me envía al fisio o si el médico me hace... Esto es porque él es el que más sabe. Y no. O sea, un médico en su carrera tiene 0 créditos de fisioterapia. Igual que yo los tengo de su... ¿Entiendes? Entonces, claro, al final... De la misma manera que tú... Claro, hay médicos que saben muchísimo sobre fisioterapia, igual que hay fisioterapeutas que saben muchísimo. Pero de manera general, un médico del día a día sabe igual que una persona de la población general sobre fisioterapia. ¿Entiendes? Y de hecho, muchas veces la fisioterapia ha sido como cuestionada, porque los pacientes nos lo transmiten, ¿no? Entonces, el tema, yo desde aquí lanzo el mensaje que es intentar, si no sabemos, tanto el fisio, el médico del fisio o lo que sea, intentar empaparnos de contenido, de conocimiento, intentar hacer por realizar esa unión que necesitamos para que el paciente salga lo mejor parado posible, siempre intentando... Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, el abordaje de las fracturas óseas, que es lo que yo decía, los posquirúrgicos de fracturas, es un abordaje muy conservador. Se prioriza el que quede bien el hueso puesto, la placa, el tornillo, que esto esté seguro. Y claro, tema cicatriz, si te duele, alodini, hiperalgesia, si no puedes mover el brazo, tal, eso ya lo vamos viendo, ¿sabes? Pero eso es un trabajo muy arduo del fisioterapeuta. Muy arduo. Y que si tú operas y le dejas así al paciente... O sea, la mayoría de mis pacientes a diario
me dicen estaba mucho mejor antes que después de la cirugía. Esto no lo escucho, o sea, cuento con los dedos de las manos las personas que me dicen, que les pregunto, porque yo siempre pregunto, ¿qué tal después de la cirugía? ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Con los dedos de la mano, en mi práctica clínica. Hostia. ¿Entiendes? O sea, todos mis pacientes, obviamente, vienen con una pérdida de movilidad completa, que no tenían, con un dolor terrible, con una cicatriz dolorosa, lodini, hiperalgesia, y encima incapacitados. O sea, claro, van en una silla de ruedas, van con muletas, no se pueden mover, están todo el día sentados. Y estos son meses. En función de qué patología estemos hablando, pues se resoluciona antes o después. Y en base a lo que se implique el paciente en casa. Claro. Vale. O sea que, joder, es que es lo que comentábamos, ¿no? Que es un mundo muy apasionante, que claro, si te vas por lo técnico, pues eso no acaba nunca, ¿no? Pues tocar los temas que quieras, que eso no tiene fin. Y si vas incluso por estas cuestiones, vamos a decir, más sociales, ¿no? De ámbito social, que al fin y al cabo es la relación entre pues las distintas pues, ramas de las ciencias de la salud, cómo interactúan entre ellas, cómo interactúan... Y toda la incertidumbre que puede llegar a tener el paciente en todo esto, que claro, es complejo. Y con el campo del dolor también era lo que te comentaba, que hay mucho mito con el dolor, porque actualmente las profesiones sanitarias reciben pocos créditos en formación en dolor. Vale. Esto es algo que es importante destacar, actualizada. De hecho, en muchos congresos yo he llegado a escuchar que el veterinario es el que más contenido científico y universitario en forma de créditos tiene sobre el dolor. Y luego estamos los fisios. Entonces, y yo hice un máster universitario oficial en dolor por esto, para formarme todavía más en dolor. Claro. El problema es eso, que lo que nosotros sabemos sobre el dolor se lo transmitimos a los pacientes. Entonces, hoy en día existen muchos profesionales sanitarios, fisios, médicos, de todo, que siguen estando en la teoría de René Descartes sobre el dolor, que es la teoría que todo el mundo, población general, maneja, que es una teoría que viene a decir a mayor daño en el tejido, mayor dolor. Vale. A menor daño en el tejido, menor dolor. ¿Entiendes? ¿Sabes por dónde voy? O sea, lo entiendo, pero digo, claro, esto no es así siempre. Porque... Exacto. O sea, el dolor como señal de alarma. Claro. El tema es que no siempre el dolor es una señal de alarma y no siempre el dolor va en proporción a la lesión de los tejidos que tengas. Ya. Y esto todavía no... Hay mucha gente que no lo entiende, porque pues puedes tener dolor y no tener ningún daño en el tejido. Vale. O sea, que te hagan una resonancia lumbar, que te hagan una radiografía, una eco, te duele la espalda. Pero es que no hay nada en la prueba de imagen. Eso eso sí que, por ejemplo, lo he leído de gente que va pues al fisio o que le duele muchísimo la espalda, está con un dolor, eso que me comentabas tú, crónico, y pues pasan por una resonancia o pasan por X procesos científicos y dicen, joder, es que me dicen que no saben por qué, el porqué de mi dolor. Claro. Entonces, es que estos casos de... Esto es un problema. Pero porque, de manera general, la población general y muchos profesionales sanitarios piensan que el dolor está directamente relacionado con el tejido. Vale. Entonces, si yo tengo dañado algo del tejido, alguna estructura, es que me desencadena dolor. Si no lo tengo dañado, no me desencadena dolor. Y ese dolor me está generando una señal de alarma. Sí que es verdad que el dolor es una señal de alarma, el dolor agudo es una señal de alarma biológica. Pero un dolor, como hemos dicho antes, mantenido en el tiempo, que supera el tiempo de curación biológica de los tejidos, 3-6 meses, eso ya no te está avisando de nada. Eso es un dolor que no debería de estar ahí, a priori. Y... porque ¿qué sentido tiene que el cuerpo te esté avisando constantemente un dolor durante años? No es adaptativo, es una neuroplasticidad desadaptativa. Hay que hackear ahí al sistema nervioso. Y luego el tema es ese, que no está directamente relacionado con el tejido, porque a día de hoy tenemos estudios científicos donde se ha demostrado que hay gente que acude a las urgencias con accidentes fatales, casi mortales, de me han clavado un hacha en la espalda, y no presentan dolor. Sin embargo, hay personas que con daños en los tejidos insignificantes, como cuando te cortas con un folio, que seguramente te habrá pasado, y generan mucha representación de dolor. Claro. Entonces, esa teoría, la teoría de René Descartes, queda desactualizada, queda desfasada. Actualmente tenemos una teoría que queda descartada. Claro, descartada, exacto. Que es la teoría... Bueno, se fueron investigando más teorías, la teoría de la compuerta de Melzack-Wall, la teoría de la neuromatriz, pero actualmente el dolor se entiende como una experiencia subjetiva, compleja, multidimensional. Hostia. ¿Vale? Esa es la definición. Multidimensional, que no multidimensional significa que depende de 3 dimensiones: sensorial discriminativa, motivacional afectiva y cognitivo evaluativa. Vale. O sea, es una experiencia subjetiva compleja.
individual de cada persona. Si Vale. una persona dice que tiene dolor, esa persona tiene dolor. No se puede juzgar su dolor. Y esto es algo que tiene que quedar claro, es importante. Y obviamente puedes tener dolor sin tener ninguna lesión en el tejido, porque el dolor se representa a nivel central. Vale. La teoría de la neuromatriz comprobó que cuando tú experimentas dolor, se activan una serie de áreas cerebrales relacionadas con el dolor. Vale. Corteza prefrontal, premotora, amígdala, médula espinal, tálamo, muchísimas estructuras cerebrales. Entonces, el tema es ese, que el dolor es un procesamiento que ya se genera en centros superiores y que no está directamente relacionado con el daño. Algunas veces sí. Vale, pues bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, la verdad. Hemos hablado de todos los temas que tenía apuntados, más de otros 10 o 15, o sea, creo que ha sido una charla bastante completa. Tampoco te quiero quitar más tiempo y sobre todo, no quiero hacer una charla de 4 horas en la que me quede sin baterías y demás. Creo que yo, no sé, o sea, ha sido muy completa la charla, no sé qué te ha parecido a ti. Súper bien. Yo me lo he pasado genial, he aprendido un montón. Bueno, ya he hablado mucho con Cristian, a Cristian siempre le estoy preguntando cosas, entonces hay muchos temas que ya los habíamos comentado. Sí, pero, es verdad. Pero bueno, pero incluso habiéndolos han comentados, salido cosas nuevas. y hay cosas que se te olvidan, evidentemente, y refrescarlo. Yo creo que cuando hablamos del ámbito de la salud... Nunca está de más. Nunca está de más. Siempre se pueden repetir 100 veces las cosas que viene... Vamos, hay que tenerlo meridianamente claro. Hay ciertos mitos que yo creo que a mucha gente le servirá. Además, no os preocupéis si, por ejemplo, yo qué sé, si os ha olvidado alguno y no recordáis en qué minuto está, porque todos los mitos, al igual que muchas de las cosas que ha dicho Cristian, ya sabéis que luego hago contenido corto para TikTok, Exacto. para Shorts y para Reels, así que lo podréis ver. Os metéis, si estáis viendo esto desde YouTube, pues os metéis en Shorts y vais ahí a tener ahí el título con el minuto correspondiente. Si estáis escuchando esto en Spotify, pues no os preocupéis porque os metéis en YouTube y lo podéis ver ahí, o en TikTok o lo que sea. Tenéis todas las redes sociales, que esto no lo he comentado, pero como siempre salen en grande, pues se da por hecho, tanto de Cristian como las del canal en la descripción, que bueno, viene siempre bien. Ya sabéis que si... Bueno, ahora ya hablo a esa cámara porque esta se me ha cortado, pero ya sabéis que si tenéis algún problema de todos los que hemos estado comentando, tenéis también las redes de Cristian para contactar con él y que os dé terapia, que os asesore o bueno, terapia, fisioterapia. Claro. Y ya está. No puedes irte sin antes responder la pregunta que hacemos siempre al final a todos los invitados. Que bueno, al principio era un dilema ético, ahora ha ido derivando porque la última vez fue una pregunta un poco, ahora te la haré. Así que antes que nada, ¿tienes mascotas? Sí. ¿Tienes perro? Tengo un perro. Vale, pues mira, perfecta. La otra pregunta, porque si igual el invitado no tiene perro, lo que pregunto, lo he hecho una vez, pero creo que lo voy a seguir haciendo, es si crees que la raza humana se extinguirá y de qué manera. Si quieres la puedes responder. La raza humana. No, yo diría que no. ¿No? Yo diría que no. Lo que pasa es que vamos a ir, digamos, como desarrollando a nivel salud general cosas... Pero yo no hablo de extinción epidemiológica, yo hablo de extinción directamente, es decir, un asteroide... Vale, ya te una sigo. supernova que a X años luz que nos revienta, algo así, ¿sabes? Claro, ¿y en cuántos años vista? No... en algún momento, ¿no? Si de va hecho, a existir. era como algo evidente, ¿no? Que nos tenemos que extinguir de alguna manera, ¿no? Sí. A no ser, yo que sé, que sepamos dominar la tecnología de una manera tan masiva que podamos viajar entre galaxias antes de, por ejemplo, que venga un meteorito y nos destruya, ¿no? Porque esa es otra. Ahora hay un programa de la NASA, ¿no? Creo que era... que estaban intentando la misión, ¿cómo era? DART, creo que era, ¿no? Sí. La de defensa interplanetaria. Sí, es verdad. Y además que está saliendo ahora últimamente. impactaron con un... Bueno, lanzaron ahí una sonda a toda leche contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos, a ver si cambiaba de órbita. Fue una misión, fue un completo éxito, así que bueno, pero claro, no es lo mismo una pequeña roca que vaga por el espacio de, no sé si eran unos 20 metros de diámetro, una cosa así, sí, a un... Bueno, de 100 o algo así, a un pedazo de meteorito de 10 kilómetros, ¿no? Como el que acabó, por ejemplo, con la vida humana. Entonces, como normalmente se suele dar por hecho que la extinción va a ser, suelo preguntar más de qué manera crees que nos extinguiremos.
¿De qué manera crees que nos Si a causa del extinguiremos? ser humano o, pues eso, un asteroide, un suceso meteorológico, Ya. de... Pues yo diría que es complejo, ¿eh? Es complejo. Apostaría más por el ser humano, yo creo. Por el ser humano, ¿no? Sí. Esto puede ser, por ejemplo, una bomba nuclear, una guerra química, Claro. un Sí, por suceso ahí. de este tipo, ¿no? De hecho, la paradoja de Fermi, que no sé si lo hemos comentado en algún podcast, Fermi, el gran científico, de hecho sale en la película de Oppenheimer, pero sale muy poco. Le ¿Sí? nombran brevemente a Fermi, pero Fermi es uno de los grandes científicos del siglo XX y hay una, no sé si es teoría o hipótesis, no sé en qué grado está, pero es curiosa a nivel así divulgativo. Yo me he visto varios vídeos de la paradoja de Fermi, ¿no? Que dice que, claro, con lo grande que es el universo, tendríamos que... O sea, bueno, es más probable que exista vida de lo que no exista. O sea, es como prácticamente imposible que no exista vida inteligente, ¿no? Entonces, la razón por la que no nos hemos comunicado o no se han comunicado con nosotros, teniendo en cuenta eso, la Sí. inmensidad del cosmos, es o bien por como dos escalones en el desarrollo de la vida inteligente. Él cree que hay dos escalones que son muy complicados de superar. El primero sería el primer escalón, por así decir, como que para reunir las condiciones necesarias para desarrollar la vida inteligente se requieren una serie de requisitos muy complejos, entonces es imposible, por así decirlo, y nosotros somos una especie de milagro, ¿no? O Sí. de ajuste fino, como dirían los católicos o los que creen en Dios, más bien. Es un poco el argumento que se utiliza. O la otra es, el otro escalón está arriba del todo, y es que ninguna sociedad inteligente es capaz de crear... la tecnología suficiente Ya. para comunicarte con otras especies entre galaxias sin antes autodestruirte. Piénsalo, ¿eh? Es interesante. complejo. Es interesante. Pero bueno, esto no Es era lo complejo. que... A mí es que estos temas me encantan. No tengo... Evidentemente soy un desconocedor absoluto, pero bueno, me gusta pues ver vídeos de divulgación de estos... La pregunta es, ¿has tenido de alguna estos experiencia? tipos. No, entonces no, la pregunta... No. Eso lo hace Jordi Wild, yo no hago eso. Las experiencias paranormales, yo te voy a proponer un dilema ético. Sí. Además, es muy interesante porque tú, al ser profesional de la salud, es algo, por eso del juramento hipocrático, es algo Vale, ya sé por dónde vas. que es interesante. Y esta se la hago a todo el mundo. Ha tenido en algún invitado, incluso se lo hice al de Desocupa Demolition y tuvo 5 millones de visitas solo en Instagram, 2 en TikTok, vamos, a la gente le encanta. Y es, ¿a quién salvarías antes como profesional de la salud? Sí. ¿A tu perro o a una persona completamente desconocida? Uf, esa es complicada, ¿eh? Hombre, si no, no sería un dilema ético. Es muy complicada. Pues, a ver, pese lo que me pese, salvaría a una persona desconocida. Ok. Pero me costaría mucho. El problema es que, claro, estoy sesgado. Soy sanitario y trato Claro. a personas en mi día a día Claro. desconocidas como si las conociese, como si fuesen parte de mi familia. Claro. A mi perro le amo y me genera muchísimo más sentimientos de apego, de placer, que cualquier otra cosa. De hecho, que muchas personas conocidas. Sí, sí. Eso es tal Pero cual. por ética y por valores yo... Sobre todo por esperanza de vida, ¿no? Porque al final una persona... Claro, depende de la edad a la que esto también es una Sí, pregunta no, buena. pero siempre suelo poner una persona que esté sana, porque claro, la gente dice, bueno, pues es un asesino en serie, y ya, bueno, no es un asesino en serie. Claro. Una persona como pudiese Sí, ser... no una persona mayor. Un chaval de 20 años Claro, que está claro. estudiando ingeniería en, no lo sé, en la India, por Sí. ejemplo. No, yo por mis valores salvaría a la persona. Ok. Por eso. Yo siempre he pues, dicho también que salvaría a la persona, pero claro, el problema es que lo que te comentaba antes, ¿no? Este también podcast, un poco la función o la utilidad o Sí. no sé muy bien cómo explicarlo, pero uno de los motivos por los que lo hice es para fomentar el pensamiento crítico. Sí, claro, claro. Y que la gente pueda escuchar distintas versiones, distintas ideas, distintas Muy bien, está muy opiniones, bien. sin caer en sesgos o en polarizaciones, ¿no? Que ya sabes que son muy, muy predominantes en la actualidad. ¿Qué pasa? Que la gente eso no lo entiende. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano y a los que se enfrenta... Parece que soy muy catastrofista o muy alarmista, Sí. pero yo creo que es verdad, es pues los TikToks, los shorts y tal, que es verdad que la gente me dice, no, pero claro, qué hipócrita, tú subes contenido. A ver, es cierto, pero también es que es de las únicas maneras o la única manera que tienes de crecer en una red social. En plan, no lo haría si no fuese estrictamente necesario, pero es la única manera. Y luego que creo que el contenido que yo hago es
legítimo, ¿sabes? No el de tal. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente pues está, eso, completamente polarizada. Entonces, con esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta que es la que más interacciones causa. ¿Sí? Entonces, la gente, en función de si salvas al perro o si salvas a una ya persona... te categorizan de una manera u otra. Si salvas al perro, pues hay muchos que te dicen que no tienes valores humanos, que qué asco, no sé qué tal. Y si salvas al humano, te dicen, pobre, yo salvaría al perro, yo qué sé, pobre perro, pobre tal, no sé qué. Pero bueno, lo que tiene que comprender la mereces. gente es que al final esto son todo hipótesis, teorías, pero que realmente no lo sabes hasta que no te ves ahí. Si tú en ese momento preciso tienes a tu perro y tienes a una persona desconocida, no sabes hasta ese momento cómo vas a actuar. Claro. Yo a priori te digo, pues hombre, salvo a un humano porque me parece que éticamente y moralmente con mis valores resuena más. Exacto. Y salvar a una persona no es lo mismo que un perro, que ya te digo, su esperanza de vida es menor, y el desarrollo genérico del sistema nervioso cognitivo que tiene un humano no se puede comparar a un perro, claro. Luego es verdad que se abre luego el otro melón, que aquí es un argumento que me parece muy interesante, pero ves, si pudiésemos filosofar y debatir sobre estos temas en lugar de atacar directamente a una persona por pensar o no como ellos, pues a otro melón que se abre muy interesante es el de qué determina el valor de una persona, de un ser vivo, ¿no? La edad, su capacidad intelectual, Yo creo que es sistema de neuronas espejos, que es un efecto, o sea, una base neurofisiológica que tenemos el ser humano con los restos de seres vivos, pero que obviamente con otro ser humano ha llegado a ti es mucho mayor que con un perro, con una iguana. Yo soy un apasionado de los animales y de hecho estaba entre fisioterapia o biología. Desde pequeñito me han encantado los animales. Pero obviamente yo genero una retroalimentación de empatía y una retroalimentación de sistema de neuronas espejo mucho mayor con una persona como yo, que habla, que escucha, que con un perro. Aunque quiero muchísimo a mi perro y ya te digo que a lo mejor en ese momento, si me veo en esa situación, no sabría lo que haría, pero a priori... me decanto. Pues aquí tenéis bastante interesante, la verdad, la charla, Cristian. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti por venir. Espero que te la hayas pasado también como yo, súper bien, teniéndote aquí de invitado. Así que nada, ya sabéis que todas las redes, bueno, ya os lo he dicho, todo en la descripción. Además sale en grande, en pantalla, tal cual. Si le queréis, pues yo de verdad os aconsejo, si queréis curaros de vuestros males y de vuestras enfermedades, llamad a Cristian y él se ocupará. Así que nada, ya nos vemos. No sé cuándo nos vemos, no sé ni cuándo voy a publicar este podcast. Probablemente salga más o menos un mes después de cuando lo hemos grabado, porque tengo varios ahí que tienen que salir antes. Ya entenderéis el porqué, todo tiene un motivo. Así que nada, Cristian, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias también por escucharnos día a día. Estoy hablando de esa cámara, pero es que es esa, porque esa me ha fallado en los últimos 15 minutos. Así que nada, nos vemos ya en 2 semanas o en 3 o cuando sea, o en una semana. Estad atentos a las redes sociales porque ahí publicamos todo y publicamos cuándo va a ser el próximo episodio. Así que nada, nos vemos. Adiós.